CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados amigos de CADEFI? Los saludo con un enorme gusto y les doy la bienvenida a este su programa Charla Fiscal entre Amigos. Y el día de hoy, como lo anunciamos en el promocional, tenemos invitados de lujo. Y me voy a complacer de verdad en presentar por primera vez aquí en CADEFI al doctor Rafael Cuautle Martínez, quien es la primera vez que nos acompaña. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Octavio, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctor. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a tratar seguramente muchos temas del interés de toda la audiencia y bueno, pues a la orden. Con una amplia experiencia, de verdad, el doctor Cuautle Martínez, Rafa dice para los cuates, Rafa, y pues seguramente aquí la idea es tener una charla así como las tenemos la mayoría de las veces, casi siempre, una charla cordial, una charla realmente entre amigos. Y el día de hoy también, pues ya lo vieron ustedes a cuadro, también no necesita presentación, el maestro en máster en Derecho Fiscal, contador público, José Antonio González Castro. Amiguísimo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues feliz. Feliz, ¿verdad? Feliz de estar acá, que ya tenía rato que no pisaba estas tierras, pero afortunado y de verdad que con el placer de platicar y de platicar temas interesantes y más en materia fiscal. Gracias, Octavio, por la invitación. Amigo, no, muchas gracias, al contrario de los dos. De hecho, el tema lo propuso aquí el estimado Rafa, el doctor, precisamente para poder hablar de un tema, pues, generalidades de las personas morales del título 2 y decimos, bueno, yo creo que no nos va a alcanzar con 2 horas, por muy generalidades que pudieran ser. No, pues ¿estás de acuerdo? Porque finalmente, y estarán de acuerdo conmigo, el hecho de que siempre va a surgir una situación novedosa, particular, no obstante que podamos estar repasando la ley en sí, en este caso ISR, y decir, a ver, me voy a remitir desde el artículo 1 de ISR y decir, están obligados al pago de este impuesto personas físicas y morales residentes en México, y desde ahí empezamos ya con conceptos generales que yo creo que vale la pena ir explorando poco a poco para ir, como siempre decimos, desde lo menor, digamos lo general a lo particular, ir poco a poco, pero decir, por ejemplo, a ver, obligación, personas físicas y morales. El tema que nos ocupa el día de hoy, título 2, personas morales. Residentes en territorio nacional. Y ahí vamos a hablar de 2 conceptos. Una persona moral, la parte de residencia, fuentes de riqueza, el establecimiento permanente, que dices, oye, pues esos son generalidades, que en ocasiones no nos queda muy claro. Diríamos en este caso, ¿qué deberíamos de entender de una manera simple, estimado Rafa, para decir, a ver, como principio, y para darte la palabra, como principio, ¿qué deberíamos de entender como esos obligados en específico, personas morales, para poder encuadrar y tributar aquí en el país? Correcto. Fíjate que antes de responder tu pregunta, claro, yo comentaba que el tema de generalidades, siento yo que es un tema, si bien es cierto que cada año lo podemos ir tratando, yo considero que el parteaguas fue precisamente esta declaración anual. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no podíamos seguir como antes. Yo creo que los contadores, en materia general, los fiscalistas, la misma autoridad comenzó a trabajar de una manera distinta. Yo recuerdo que en el mes de marzo, ¿no?, que en donde todos pedían, ¿no?, la gran mayoría, los mismos colegios, las agrupaciones profesionales pedían una prórroga que obviamente no se dio. Pero yo lo comentaba en varios cursos que tuve en aquella época, les decía, es que en realidad creo que la materia contable, ¿no?, relacionada con la materia fiscal, pues definitivamente en algún momento pues hemos perdido esa esencia como contadores y preparadores de la información financiera. ¿Por qué hacía yo ese comentario? Lamentablemente está sobreregulado, creo yo, el cumplimiento de obligaciones fiscales, y la autoridad lo hace a través de reglas. Y entonces creo que en los últimos años hemos estado más inmersos en reglas, hemos estado más inmersos en tal vez reformas al Código Fiscal de la Federación y hemos perdido la esencia. Entonces,
En ese sentido, creo que el tema de título 2, régimen general de ley, desde mi punto de vista, sigue siendo un tema y seguirá siendo un tema muy vigente, muy de vanguardia y sobre todo más ahora por la necesidad que tienen seguramente muchos profesionistas que ejercen, ¿verdad?, de manera muy loable esta gran profesión. Entonces, y sobre todo en un mes que pues prácticamente estamos pues en la segunda mitad, ¿no? Ya de este mes de agosto y pues nos damos cuenta cómo el tiempo pasa, ¿no? De manera muy rápida. Ahorita ya está contratado, ¿sí?, hasta para 2024. Era lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Sí. Y entonces nos damos cuenta que esto es muy rápido, muy dinámico. Estamos a días, ¿no?, del paquete económico, sí, ¿cómo no? Lo que vendrá para el siguiente año, que ya también por ahí escuché algunos programas que hablan sobre ya las propuestas del paquete económico. Bueno, esperemos. Son a ver gurús. Sí. Exacto. Entonces, pero bueno, digo, todo a su debido momento. Sin embargo, ¿por qué hablar de este tema? Desde mi punto de vista, creo yo, porque estamos muy a tiempo, ¿no?, de replantearnos lo que aprendimos, ¿no?, en el mes de marzo. Y que no nos vuelva a pasar, creo yo. Sí. Porque todavía me tocó que por ahí de los 20 y tantos días del mes de marzo, ¿y cómo se hace los estados financieros? El flujo. ¿No? Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente, ¿no?, al perder esa esencia como preparadores de información financiera, pues se dieron todos estos pues dudas, problemas, hasta una solicitud de prórroga. Entonces creo que hoy fijarnos y darnos cuenta de lo que hemos hecho desde enero al día de hoy respecto a cada uno de los meses en materia contable y en materia fiscal de cumplimiento de obligaciones fiscales, pues como que siento que es algo muy oportuno de lo cual necesitamos hablar, ¿no? ¿Para qué? Para no volver a repetir los mismos errores, porque yo así lo veo, que ocurrieron en el pasado. Sí, adelante. Sí, decíamos nada más en ese sentido de lo que es los conceptos básicos que tenemos como generalidades, pero bueno, yo coincido también contigo, Rafa, el hecho de que estamos a muy buen tiempo y a lo mejor a algunos les parecerá exagerado, lo dudo realmente por experiencia propia que pueda ser exagerado, que a partir de lo que es el mes de agosto, septiembre, empecemos ya a realizar una proyección ya de cierre. Regularmente es muy conveniente hacer una proyección anual con base obviamente en la experiencia de años pasados, en lo que es propiamente ya los números de este año, pero empezar a realizarla, y creo que conecta mucho con lo que comenta Rafa, porque dices, oye, que no nos vuelva a pasar. Y en esta parte de generalidades dices, ¿qué aportaciones podríamos hacer ahorita, amigo, para decir, oye, sí es cierto, creo que coincidimos, no es demasiado temprano para empezar a hacer ese cierre? ¿Y qué cuestiones deberíamos de cuidar? Y para abrir boca diríamos, hablando de lo que son los ingresos acumulables, por ejemplo. Bueno, mi querido Octavio, yo creo que el tema da para mucho, como todos, en materia fiscal, pero me gusta por muchas razones. Al hablar de impuestos, primer elemento que debemos de considerar, yo pienso que debe estar la parte financiera, hablando de las normas de información financiera que hoy tienen un realce interesante, y desde luego la parte fiscal. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que para hablar de renta tenemos que ser especialistas en normas de información financiera y en materia fiscal, por un lado. Por otro lado, no hay que olvidar, como contadores, como profesionistas, que estamos regulados por un código de ética profesional. Y lo menciono porque mucha gente, con el ánimo de agarrar clientes, pues muchas veces me ha tocado la mala experiencia que me dicen, oye, contador, ¿tú eres evasor fiscal? ¿Tú sabes hacer evasión fiscal? Le digo, no, ¿de qué se trata, no? Ajá. Entonces yo creo que antes que nada la ética profesional, porque va de la mano con un tema que aquí en casa, en CADEFI, se ha mencionado mucho, que es precisamente la responsabilidad solidaria del contador público. Y al hablar del contador, pues me quiero referir también al auditor, que vamos de la mano. Pero bueno, dicho eso, ya como un primer comentario, pues yo creo que estamos en el tiempo adecuado, porque todo esto va a tener como resumen, bien lo decía Rafa, la declaración anual, que para mí es un trofeo. Presentar una declaración anual en tiempo y forma y que todo cuadre, realmente es un reto, y es un buen reto.
Ahora, contestando un poquito la inquietud de Octavio, hablar de ingresos, yo nada más quisiera hacer un preámbulo a título de generalidades. Ok. Yo creo que donde debemos de empezar a repasar este título 2 de impuestos sobre la renta, personas morales, que yo me recuerdo mucho y le mando un saludo a mi escuela, al Politécnico, a la ESCATEPEPAN, hasta me pongo de pie, saludos a todos, que también no se sientan mal los del casco también, hay corazón para ellos. Claro. Pero bueno, me recuerdo mucho cuando yo daba impuestos en la ESCA y me recuerdo perfectamente que empezamos a analizar el artículo 1 de renta y mucha gente dice, pues qué fácil, pero si realmente se van a la esencia del artículo, yo creo que nos podemos encontrar, y espero no equivocarme, por lo menos 20 artículos correlacionados para entender disposiciones generales, artículo 1. Y dentro de esos temas que tenemos que saber, porque mucha gente dice, oye, damos por hecho, más no por derecho, que sabemos quién es una persona moral. Que damos por hecho y no por derecho, que sabemos que es una persona física, ¿de acuerdo? Porque la ley está grabando a la persona, cuando mucha gente piensa que es el contribuyente. Okay. Pero bueno, dicho eso, una primera referencia es el Código Civil, que hay en particular, nos tenemos que remitir, entre otros, al artículo 22 y 25 del Código Civil Federal, que nos habla de entrada de la capacidad de las personas, físicas en este caso, y por otro lado me define quiénes son personas morales. Así es. El 25, de hecho. El 25 del Código Civil Federal, porque mucha gente dice, es que eso viene definido en renta. No, señores, viene definido en el Código Civil Federal. Claro. Entonces, dando eso por entendido, otro de los elementos que también debemos de considerar es que me dice que debemos de pagar impuesto por la totalidad de los ingresos. Y subrayo el término ingreso. Y yo preguntaría aquí a los panelistas, sin abusar del tiempo y de su paciencia, díganme en dónde la ley de renta define el término ingreso. No. Me adelanto y no vamos a encontrar. Entonces cierro el comentario, nada más para no abusar del tiempo, avanzándole un poquito. Hoy, en materia de ingresos, debemos de dar por hecho de lo que debemos de pagar en materia de ICR son ingresos que se denominan acumulables. Porque si alguien se pregunta, hay una diversidad de ingresos, hablando de personas morales, como pudieran ser ingresos exentos, ingresos no acumulables, ingresos nominales, y voy a decir a lo mejor una aberración, ingresos del extranjero, ¿sí me explico? Y todo eso va de la mano con otro temazo, que es la residencia en materia fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean que esto de generalidades, y cierro el comentario diciendo que ahí se los dejo en la mesa, dice la Ley de Ingresos de la Federación, que seguramente va a traer interesantes temas, dice en el artículo 27 de este año, el cálculo de impuestos tiene que ser sencillo y asequible. Yo nada más también pongo en la mesa, ¿en qué momento un cálculo de impuestos realmente es sencillo? Pero ahí está el primer comentario de Tau. Fíjense, maestro, que Octavio, que audiencia, hace un par de años, justamente quien era en aquel entonces la jefa del SAT, en una entrevista le preguntaban acerca de la reforma, acerca de este nuevo régimen simplificado de confianza que estaba por aprobarse. Y finalmente ella, en fin, son palabras de ella, y está grabado, está ahí en un programa de televisión grabado, ella misma decía, la complejidad que tiene el cumplimiento de obligaciones fiscales obliga al contribuyente, ni siquiera se refería a los contadores, obliga al contribuyente por lo menos a estudiar una maestría en fiscal, en derecho fiscal. Precisamente por lo que decía usted, maestro, o sea, ¿es complejo? Sí, está sobreregulado, yo creo que sí, y obviamente, ¿no?, ella lo veía desde el punto de vista de que los que aprovechaban, ¿no?, los acaparadores, ¿no?, de estas controversias o bien de estos esquemas complejos, pues éramos nosotros, los fiscalistas, los contadores que se capacitan, los mismos abogados en la materia fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es complejo? Sí. Ahora,
hablando particularmente de los ingresos, ¿sí? Hablando particularmente de los ingresos, tenemos algo muy importante, ¿no? Ciertamente lo que usted comentaba, ¿no? y preguntaba, ¿habrá un concepto, una definición de ingreso en la ley del impuesto sobre la renta? No, no la hay. No la hay. Nos habla de los tipos de ingresos que se acumulan, ¿no? Artículo 16, ¿no? Tipos de ingreso que se acumulan, ¿no? Sin embargo, como lo hemos hecho, ¿no? Pues ya de manera reiterada, pues tenemos que recurrir justamente a la técnica contable, a las normas de información financiera, que al final de cuentas se crearon como normas consuetudinarias que obedecen a la costumbre y a la práctica profesional, ¿no? Que hoy está regulada, ¿no? Esa técnica de registro a través de una normatividad o un criterio internacional que fue alineado a los principios contables, ¿no? En México, bueno, pues eso es otra historia, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos una referencia. Y dicho sea de paso, no hay que recordar que para este año 2023 tenemos que entregar estados financieros comparativos y tenemos un marco conceptual que obedece al año 2022 y tenemos un marco conceptual que, si bien es cierto, se pudo haber aplicado todavía en el año 2022, pero a partir del 2023 tendremos un nuevo marco conceptual. ¿Y por qué comento esto? Porque ciertamente dentro de este nuevo marco conceptual, así como lo era el anterior NIF A5, nos hacía referencia a lo que se debería de entender como ingreso. Hoy está en la NIF A1, ¿no? Ya del nuevo marco conceptual, y nuevamente nos define qué es el ingreso. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque he escuchado algunos comentarios y también es algo de lo que debemos de aprender, ¿no? Que cuando hablábamos de principios de contabilidad generalmente aceptados, posteriormente normas de información financiera, el error fue decir es lo mismo. Yo he escuchado decir que el anterior marco conceptual, ¿no? Comparado con el nuevo marco conceptual, es lo mismo. Y desde mi punto de vista, no. La propia definición de contabilidad varió, tiene una modificación y obviamente, ¿no? A los que nos gustan, ¿no? Este tipo de temas, pues tenemos una interpretación completamente distinta, ¿no? De lo que se está diciendo a partir de una regulación. Entonces, en el caso particular del ingreso, ¿dónde podemos encontrar ese concepto? En las normas de información financiera, como tal. Sin embargo, también por ahí existen criterios, precedentes, ¿no? Que se han dado en ese sentido y ya, ¿no? Podemos decir, se curaron en salud diciendo que independientemente de que la propia ley no contenga un concepto de ingreso, eso no tiene que dar como resultado que no se dé el objeto del impuesto. Sí. ¿No? Mientras haya un aumento positivo en el patrimonio. Exacto. ¿No? Que también ahí surge una situación, de veras, como bien dices, amigo, hay un chorro de tela por donde contar, de verdad, y me quedé pensando, dices, en esa interrelación que pudieras tener a partir del artículo 1 de ISR, en esos conceptos que dices, oye, pues tendríamos que estar invocando o propiamente llegando a lo que es el Código Civil, tendríamos que ver cuestiones precisamente de esa residencia, de la fuente de riqueza, etcétera. Y me llama la atención lo que comentan. Los dos coinciden en una situación, ese vínculo fiscal que tienen las normas de información financiera. Porque si bien decimos, oye, ¿a qué me obliga, por ejemplo, fiscalmente a poder llevar las normas, a acatar las normas, como esa situación que debo de cumplir para poder considerar que estoy... A ver, ¿qué les parece esta situación? Cuando establece la ley que para una cuestión de deducibilidad y de requisitos que esté debidamente registrado en contabilidad, ¿se refiere a que esté registrado conforme a normas o que haya un registro conforme al Código de Comercio? ¿Cuál sería su punto de vista? A ver. Maestro. Bueno, me da risa, no sé si por la pregunta o realmente por si tiene o no jiribilla. Pero yo parto de un elemento esencial. Y de ahí que muchas veces un mote que nos pusieron, mal mote desde mi punto de vista, es que los contadores éramos cuadrados. Y ese mismo mote como que se fue modificando en el transcurso del tiempo y nos decían hoy por hoy, o nos dicen hoy por hoy, que somos contadores de la vieja escuela.
Y yo menciono esto, jóvenes, audiencia, desde luego, queridos amigos aquí, Tavo y Rafa, lo menciono porque yo siempre fui de esos contadores, y cuando a mí me preguntaban, oye, cuando la ley fiscal se refiere a contabilidad, yo simplemente decía, no hay otra contabilidad, ¿de acuerdo?, que aquella que viene referida originalmente por los principios de contabilidad generalmente olvidados, porque nadie los aplicaba, emitidos por el IMPC, ¿estás de acuerdo, Rafa? Y después, obviamente, a través del CINIP, las normas de información financiera. Por lo tanto, desde mi punto de vista, siendo muy propositivo, cuando una norma habla de contabilidad, necesariamente, y de ahí el nombre, normas, que está regulando, está normando, está rigiendo la parte contable. Y bueno, y para darle a los abogados carnita, ¿de acuerdo? Aquellos a lo mejor que no son ortodoxos, que dicen, es que la ley nunca menciona NIPS, cuidado, güey, porque ya hay referencias expresas en la ley de impuestos sobre la renta, y puede ser un temazo interesante, pero ahí les dejo un dato. Por ahí del año 2011, si la memoria no me falla, mes de agosto, hay una tesis aislada donde dice que la autoridad puede observar deducciones, ¿de acuerdo?, y desde luego desecharlas, cuando acredite que no se están registrando, sorpresa, de acuerdo con las normas de información financiera. Y ese es un retazo, señores. ¿Por qué razón? Porque algo que debemos de empezar a hacer es hacer el aseo en casa, limpieza de casa, depuración de cuentas, reclasificación de cuentas, ¿me explico? Es más, hablando de NIP, ¿qué dice la NIP B1? Si hay errores, pues regrésate de manera retrospectiva para corregirlos, ¿sí me explico? Entonces creo que es un tema interesante, claro, el dar por hecho de que siempre que hablemos de contabilidad, necesariamente tenemos que hablar de normas de información financiera. Y desde luego también, sin abusar del micrófono, yo les diría, por lo menos, jóvenes, aparte de saber los conceptos de cada uno de los rubros que me pide la declaración, échese un clavado a lo que son los postulados básicos, ¿de acuerdo? Que hay algunos postulados que son necesarios para hacer un buen registro contable. Entonces ahí está el comentario, Tavo. Sí, fíjate, Octavio, que cuando yo sobre todo en la academia, ¿no?, cuando tuve la oportunidad de dar muchos años a nivel licenciatura, y lo que decía el maestro, la formación de los futuros contadores, mi pregunta, llegando los primeros días de clase, era, a ver, vamos a registrar una venta, una enajenación, ¿masiva o sin IVA, maestro? Oh, con IVA. Era clásico. A ver, perdón, maestro Antonio, ¿no? ¿Cómo se registra? No me digas Antonio porque siento que me están regañando. Toño para los cuates. Toño, ¿cómo se registra? Sí, claro. Octavio, ¿cómo se registra? ¿Y cuál era la respuesta? ¿No? De inmediato. ¿A crédito o a contado? ¿No? Sí. Pues está bien, como tú quieras, pero dime, claro, ¿cuál es el registro contable? Me daban el registro contable. Correcto. La siguiente pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué lo registró Octavio así? Y entonces encontramos justamente, ¿no?, una falta de respuesta. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir el maestro. Lamentablemente nos olvidamos, ¿no?, del marco conceptual, y justamente, y es algo que de manera particular, digo, obviamente CINIF sabe por qué hizo esas modificaciones. Tenemos el antecedente, ¿no? Se alineó con el nuevo marco conceptual internacional, lo que haya sido. Pero el viejo marco conceptual hablaba en la NIF A6, sexto párrafo, 6 incisos, siempre les he dicho, apréndanse 666, NIF A6, sexto párrafo, 6 incisos, que me hablan de criterios de reconocimiento. Okay. ¿Qué es lo debidamente registrado en contabilidad? Si nosotros nos vamos al inciso A, B, C, D, E, F, vamos a encontrar seguramente la respuesta. Que eso es lo debidamente registrado en la contabilidad. Obviamente la ley del impuesto a la renta no nos
ilustra, no Claro. nos dice vete a la norma, NIFA 6, sexto paro, son 6 y si cumples con los 6, adelante, es un reconocimiento. Independientemente de lógica, obviamente esto va acompañado con lo que decía el maestro, con los postulados básicos. Sí. ¿No? Y nos damos cuenta que en un ejercicio, en una operación, no solamente aplicamos los 6 criterios de reconocimiento contable, sino que además se aplican los 8 postulados básicos. ¿No? Bueno, partiendo de esa idea, yo considero que al no contemplar, ¿no?, la ley del impuesto de la renta, ¿qué es o qué debemos de entender por lo debidamente registrado en contabilidad? Pues tenemos que recurrir a normas de información financiera. Y coincido con lo que dice el maestro. Si ya hay mención en la ley del impuesto de la renta, por supuesto, tan solo en una de las actualizaciones del capital, Exacto. nos habla que de conformidad con qué, con las normas de información financiera. Para efectos de la capitalización delgada, ¿no? Correcto. Sí. Y hay una segunda mención, no en la propia ley del impuesto de la renta, pero sí la hay en una regla de resolución miscelánea. Correcto. Pues Y la que en misma, esta- la misma conta electrónica, ahí está. Claro, claro. Y todavía no solamente se queda con IFRS, con US Claro. GAAP o con normas de información financiera mexicana, sino que todavía va más allá. El último párrafo de esa regla dice, y cualquiera que sea el marco, ¿no?, Sí, contable, Claro. siempre y cuando esté reconocido por un organismo, Sí. esté regulado. Claro. Entonces, en México, ¿cuál tenemos? Claro. Y es que ahí conectamos. Ahora, nada más, déjame precisar para que mis amigos que realmente son muy estudiosos de la materia se preguntarán, porque siempre Sí. sale la duda. Oye, ¿y dónde viene esa regla? Pues chéquense la regla 2816, ¿de acuerdo? Ok. Que ahí viene precisamente, en donde dice que para enviar la cuota electrónica, y ya hablo de la balanza de comprobación, pues se tiene que hacer de acuerdo a alguna normatividad. Y desde luego podemos utilizar la normatividad doméstica, que son las NIP, y si son empresas transnacionales, pues aplicar, ¿qué te digo? Alguna otra normatividad contable, ¿no? Claro. Perdón, y esto va acompañado de las obligaciones del contribuyente, persona moral, título 2, régimen general de ley, respecto a la elaboración de estados financieros. Claro. Y si lo relacionamos con el 33 del reglamento de Código Fiscal de la Federación, ahí sí nos menciona los 4 estados financieros básicos. Bueno, ahí obviamente habla de un origen y aplicación de recursos, ¿no? Todavía no tiene. está Todavía- actualizado. todavía tiene Ese ese pero artículo sí hace 33. mención de la balanza, como Claro. usted lo dice, y hace mención de las notas A los estados financieros. Y eso me llama la atención porque yo veía por ahí del mes de enero, digo, bueno, cada quien toma sus decisiones, pero hasta defensa fiscal, te defiendo para que no presentes los estados financieros. Bueno, cada quien, ¿no? Sí, claro. Desde mi punto de vista, yo considero que fue una gran oportunidad. Es más, yo les puedo decir, maestro, Octavio, te puedo decir que fue uno de los ejercicios, ¿no?, de la presentación de la declaración. Lo acaba de decir hace un momento el maestro, es un trofeo. Realmente fue reto. uno de los que más disfruté este año. Sí. Presentar una declaración anual con elementos financieros, contables, de normatividad, ¿no? Y obviamente toda la parte, ¿no?, de la aplicación de la ley. Digo, fue un deleite desde mi punto de vista. Desde la primera que yo presenté, lo disfruté muchísimo. Sí. Y así se lo hice ver a las personas que colaboran con nosotros en la firma. O sea, realmente para eso nos preparamos, para eso nos capacitamos, Claro. para obtener ese trofeo, como decía el maestro. Que ahí finalmente también conectar, por ejemplo, con esa situación. A ver, ya coincidimos hasta ahorita, dice, ¿sabes qué? Pues ya hizo una aplicación en específico y no era una jiribilla, amigo, sino prácticamente yo de hecho conozco cuál es tu punto de vista al respecto, ¿no? Incluso acabas de escribir al respecto, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Dices, a ver, ya me queda claro que hoy por hoy cada vez estamos teniendo más esa cuestión puntual de que nos referimos a que sea conforme a normas. Y yo siempre he comentado una frase que la parte financiera, digamos, la cuestión contable, la fiscal, van a un mismo fin, pero llevan ritmos diferentes. ¿Por qué? Si lo conectamos ahorita con el tema generalidades, título 2, personas morales y ISR, decimos, a ver, y estamos en los ingresos, sin pasar todavía de ahí. Pero dices, a ver, ¿qué conceptos debería yo de considerar en la parte de normas y cómo empata realmente desde esos postulados básicos
para que yo le pueda dar ese efecto con base en las normas a un ingreso. Y no me refiero nada más a los nominales, que son los más sencillos de considerar, ¿no? Solo que en un momento dado, dependiendo del régimen en el que tributo, en este caso régimen general, pues simplemente por los momentos de acumulación que me establece la ley, voy a considerar su acumulación para efectos de ISR. Pero tenemos otros que son un poquito más específicos, más sui generis, como por ejemplo la cuestión, empato esta cuestión de declarar un ingreso con un concepto de devengación. Y se pudiera dar en qué casos, ¿no? O si yo, por ejemplo, llego a tener una quita, o sea, los tipos de ingresos que yo pudiera tener, que finalmente a mí no me lo va a decir la norma fiscal, sino la norma contable. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque dices, a ver, pues esta situación de veras, si se pusiera la autoridad a revisar con lupa los ingresos de los contribuyentes, pues no sé qué tanto pudiera salir, porque regularmente no observamos esa parte de devengación, de que si tengo un ingreso en crédito o como me establece la ley, ¿no? Hay que comentar el tema, amigo, en ese Fíjate sentido. que para que también avancemos, porque el tema, insisto, es muy extenso, algo que deben de empezar a hacer, amigos, contadores, contadoras, es precisamente hacer un diagnóstico de que realmente es un ingreso y que ese ingreso pueda o no pagar impuesto. ¿Por qué razón? Porque una novedad, y ya lo decía Rafa al inicio de su ponencia, de que hoy la declaración anual es muy sui generis, y creo que el tema es apropiado porque está pidiendo conceptos muy específicos. Una de esas novedades de la declaración del 2022 es donde quiero que adecuen sus papeles de trabajo, y bien lo citaba Rafa, chéquense cuáles son los requisitos que en materia contable deben de aplicar para efectos fiscales, y es el artículo 33 del reglamento del código, que por cierto son 18 requisitos, digo nada más para precisar. Sí, sí. Y lo menciono porque algo que tienen que clasificar es los ingresos exentos, ¿de acuerdo?, o no acumulables, porque la propia declaración me lo pide. Y ahí entramos en una aberración, salvo aquí mis colegas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la propia declaración, que es una norma de procedimiento, me dice, dime si como ingreso no acumulable tienes aportaciones de capital. Y yo nada más pienso en voz alta, oye, ¿y realmente es un ingreso? No. ¿Sí me explico? Por concepto de ¿A dónde origen, ¿no? quiere llevarnos la ley, la propia autoridad? ¿Me explico? Sí. Porque realmente estamos a todas luces que no califica, al menos como ingreso. Porque hablando en términos contables, Rafa, esa es una cuenta de balance. Cargo al banco, por ejemplo, con abono al capital. ¿Queda claro? Que si me lo pide el balance general, eso es otra historia. ¿Sí me explico? Entonces, cuidado con este tipo de detalles. Y contestando la inquietud de Octavio, es precisamente identificar y en su caso defender si van a acumular algún flujo de efectivo, que eso es lo que persigue la autoridad en muchos casos, aunque no califique como ingreso. Y pongo en la mesa 3 conceptos que pueden ser interesantes. Número 1, depósitos bancarios no identificados. Ahí está un primer tema. Segundo tema, que también tiene sus jiribillas, anticipo de clientes, porque yo soy muy reacio a eso. Sí. Y tercer tema es precisamente depósitos en garantía recibidos. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque si la autoridad ve eso, les va a querer cobrar de entrada el IVA, de entradita el IVA, que yo me adelanto y que ninguno de esos 3 debiera de causar el IVA, porque no caemos en los actos grabados. Y por otro lado, ¿de acuerdo?, nos va a cobrar el impuesto a la renta. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este comentario? Simplemente clasifiquen, y desde luego tiene que estar debidamente registrado en contabilidad, hablando de los asientos contables, en su caso soportado o no con un CFDI, que también tenemos que hablar de este tema, y desde luego, pues si es ingreso, pues declararlo para efecto de impuesto a la renta. Claro. Aunque ya lo dice el propio artículo 9 y hace un momento lo comentaban, hace referencia justamente a que tendrá, ¿no?, que pagar el impuesto respecto a la totalidad de los ingresos. O sea, la autoridad no pierde. En donde, ¿no?, que seguramente va a ser otro tema, ¿no?, y es también muy interesante, y le vas a disminuir las deducciones, ¿no?
Pero regresándome al tema de los ingresos, sí hace referencia a la totalidad. Y en el caso particular de estos movimientos del capital, ¿no? Que, dicho sea de paso, tenemos un estado financiero básico. Y ahora perdón, hago un paréntesis. Estaba yo leyendo la normatividad del Banco de México respecto a la elaboración de su información financiera. Y justamente el Banco de México desconoce, por ejemplo, el flujo efectivo. Y ahí mismo da, ¿no? Dentro de su normatividad justifica del por qué el flujo efectivo para ellos no es un estado financiero básico, aunque, ¿no? en otra normatividad sí lo sea, como por ejemplo las normas de información financiera mexicana. Ellos como que la tropicalizaron a su sistema contable, ¿no? Okay. Sin embargo, estos movimientos de capital definitivamente pues deben de tener un origen, ¿no? Y el origen, ¿no? Pues es tal vez una aportación, tal vez es alguna venta, ¿no? Tal vez de acciones, alguna donación, ¿no? Porque se pueden dar varios esquemas. A capitalización incluso de las propias utilidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos encontramos, ¿no? en la declaración, en la elaboración de los estados financieros, pues sí teníamos que documentar estos movimientos de capital porque salieron al final. Sí. ¿Y en dónde salieron? En el flujo efectivo. Claro. ¿No? Precisamente esos movimientos, ¿no? Respecto al financiamiento, ¿no? Se ve claramente, ¿no? De lo que sucedió en un ejercicio con respecto al otro. Entonces, en ese sentido, pues bueno, si bien es cierto, como dice el maestro, no debería ser un ingreso. Sin embargo, la propia ley dice, ok, pero me tienes que informar. Está también dentro de la obligación. Y si no me informas, entonces será otros ingresos acumulables, ¿no? Sí. Y también ahorita que tocamos así el tema del capital, dices, ¿y qué decir, por ejemplo, partiendo también de esta normatividad que debemos de atender en cuanto a las normas de información financiera? Cuando llegas y revisas una balanza y te dices, oye, ¿esto de dónde proviene? Ah, pues es que son aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Y dices, ah, caray, a ver, dame el antecedente. Y otra vez, la parte fiscal contra la parte de las normas, porque es muy clara, está en IFC 11 que habla del capital, qué tratamiento y cuál va a ser el origen de esas AFACs, que no es una cuestión que yo haya tenido de entrada como un acreedor que en algún momento ustedes le prestaron a la empresa y de repente te dicen, bájalas al capital. Porque ahí, como muchos ejemplos que podemos poner en ese mismo sentido, ahí estamos faltando a la norma. Porque dice, cuando tú vayas a hacer una aportación para futuros, vas a aportarlo como tal con la finalidad de hacer esa aportación para un futuro aumento de capital. Claro. No que al rato quieras cambiar nada más el concepto de que era una cantidad que provenía incluso de unas operaciones dudosas que no se pagaron como tal y que se le reconocieron a un socio y lo más fácil es agarrar y pasarlas de un pasivo a un capital con una protocolización. ¿Te ha tocado? Sí, la famosa contabilidad creativa, ¿no? Que lógicamente en Estados Unidos no se puede hablar de contabilidad creativa. Sí. Aquí en México todavía podemos hablar de contabilidad creativa bajo dos enfoques. Una, respecto a la correcta aplicación de normas de información financiera, y la otra, lógicamente, lo que tiene que ver con una simulación definitiva. Claro. Como lo dicen, un maquilleo de los estados financieros. Y regresando al tema de los ingresos, hay otro aspecto también que a mí me gusta mucho hablar, que tiene que ver con el ajuste anual por inflación. Okay. ¿No? Norma de información financiera C1, ¿no? Respecto al efectivo, ¿no? Y que nos damos cuenta que al cierre de cada mes, ¿no? Según la ley nos dice que debemos de tomar en cuenta el saldo final, ¿no? De, en este caso, de deudas y créditos para efecto de la determinación de este cálculo. Que a algunos les gusta, a otros no, pero bueno, y algunos dicen, bueno, pues se compensa, ¿no? Créditos con deudas. Sí, independientemente de que se pueda generar un ingreso o una deducción. A mí lo que me llama la atención es la parte práctica, ¿no? La parte conceptual. En la norma de información financiera C1 hace referencia justamente a los cheques. Cheques que se elaboraron y que en el momento de que se elaboran, ¿qué hace el contador?
¿no? Pues hace Los registros. registros contables, ¿no? Correspondientes. Ya está elaborado el cheque, realiza en este caso, en términos coloquiales, el cargo y el abono, y disminuye, ¿no? A bancos. Sí. Y en el caso particular del banco, que también todavía no existen dudas si como tal la cuenta de bancos es considerada o no para efectos de este ajuste, Sí. porque en la práctica me ha tocado ver colegas que no lo toman en cuenta. Si califica o no como un crédito. Exacto. Y otros que sí, ¿no? Obviamente uno como analista, como asesor, pues debemos de dar un criterio definitivo y sobre todo fundamental por qué sí sería considerado. Pero bueno, más allá de eso, yo les comento, bueno, y esos cheques que elaboraste y que lógicamente ya tienen un efecto en la contabilidad y por lo tanto en la balanza y tendrán un efecto en un cálculo fiscal respecto a lo que son este cálculo del ajuste anual por inflación, pregunta, ¿los tienes todavía? ¿Los entregaste? Los que no se cobraron, Claro, ¿no? Los famosos... Claro. En tránsito. En tránsito, ¿no? Sí. Que a lo mejor algunos dirán, bueno, eso ya va de salida porque todo lo hacemos ahora con transferencias. Bueno, seguimos teniendo todavía contribuyentes, clientes que les gusta seguir manejando su chequera. O sea, también eso sucede. Y me ha tocado ver en corporativos importantes cheque todavía, ¿no? Porque esa es la política. Entonces, esos cheques que no fueron entregados, la norma de información financiera C1 nos dice, ¿no?, que se debe de hacer, ¿no?, el ajuste, bueno, obviamente el ajuste en términos también coloquiales. Sí. Entonces tengo que volver a aumentar mi saldo en bancos y reconocer nuevamente el pasivo. Dirán, bueno, pues tendrá el mismo efecto, ¿no?, con créditos y deudas, pero al final estamos hablando de lo que también implica lo debidamente registrado en contabilidad. Es que yo siento que ya meternos un tema así de tajante en cuanto a decir, o sea, de verdad, digo, no estuviéramos en cámara, lo hemos expresado de otra manera. Si la autoridad basada en esa situación que tú siempre has estado comentando, amigo, de que esté debidamente registrado en contabilidad, yo sí diría, híjole, por ese rasero, por ese filtro, serían muchísimos temas que dices, pues la realidad es de que no está debidamente registrado en contabilidad. Y ahora con el criterio que citó el maestro, imagínate. ¿No? La pues, determinación. Pero déjame, Octavio. Dale, profe. Pavonearme. Dale. Y eso me recuerda a un restaurancito en Cuernavaca que me encanta ir porque se desayuna muy rico y aparte se ven animales exóticos. ¿De acuerdo? No, muy bonito. Y uno de ellos es el pavo real, por eso digo, deja pavonear. Vean, el tema contable, si bien es cierto, es indispensable en materia fiscal. Eso se da por entendido. Sin embargo, para no entrar tanto en particularidades, yo les diría, y las mismas normas de información financiera si lo señalan, deben de aplicar de manera general 3 reglas infalibles. Citando, obviamente, el ejemplo que pone Rafa, que son las reglas de presentación, las reglas de evaluación, ¿de acuerdo? Entre otras. ¿De revelación? Y de revelación, que finalmente son las notas, que también eso nos sorprendió a muchos, ¿no? Oye, ¿por qué se ponen o no notas? Porque efectivamente el ejemplo claro es lo que dice el contador. Y finalmente, si tienes un cheque que no se entrega, pues dale reversa y es como si nunca hubiera salido de caja. O sea, eso me queda claro. Sin embargo, para que no se vayan con una idea no tan clara, citando las aportaciones para futuros aumentos de capital, que es un temazazo, no hay que perder de vista, y siempre lo he dicho en mis cursos de declaración anual, esa cuenta sigue existiendo en el balance general, tanto en el pasivo como en el capital. Y eso para muchos provoca duda, porque pueden pensar, ¿entonces va en los dos lados? No. Y eso va de la mano con uno de los postulados básicos que deben de aplicar, el de sustancia económica. ¿Qué es lo que prevalece en materia contable? La sustancia, y aunque a muchos abogados les duela esto, sobre el efecto jurídico. La forma jurídica. Exacto. Sí. Ahora, ¿por qué lo menciono esto? Porque si realmente es una aportación para futuros aumentos de capital, y desde luego estoy citando la NIPSE 11, que no se hace a través de un acta, deja de ser capital y se considera pasivo. Y al ser pasivo,
desde luego, juega para Por el efectos del ajuste anual por inflación. ¿Sí queda claro? Ahora, ese es como un primer comentario. Y segundo comentario, si bien es cierto, este movimiento y el propio capital pueden ser ingresos para efecto fiscal, definitivamente sí. Pero ahí tienen que jugar con dos artículos. El primer artículo es el artículo 18 de renta, que me dice cuáles son algunos ejemplos de ingresos acumulables, y de manera puntual dice que si hay préstamos, aportaciones de capital o aportaciones para futuros aumentos de capital en efectivo arriba de 600,000, de entrada, un ingreso acumulable ¿para quién? Para la persona moral. ¿Queda claro? Sin embargo, la fracción 16 del 76 de renta, obligaciones de las personas morales, me dice, va a dejar de ser ingreso acumulable cuando, ¿de acuerdo?, se presente la declaración informativa. Claro. Y en esta declaración informativa, ¿qué le vamos a decir al SAT? Pues que alguien de la empresa prestó en dinero en cash. Y cuidado, y ahí no es un tema por aparte, va de la mano o puede jalarse la ley antilavado de dinero. Pero Porque- fíjate hasta dónde puede ir ese ejemplo que tú pones, Pro. Sí, Porque sí, sí, dices, sí. a ver, ahí me estás tú poniendo una obligación, efectivamente, que para no considerármelo como ingreso, Ajá. y la importancia de las normas. Porque dices, me estás poniendo una obligación. Claro. Que de no cumplirla me lo vas a considerar como ingreso. A ver, no, espérame. Tiene que prevalecer la esencia de la Claro, operación. claro. Y si es préstamo, ¿por qué me lo vas a grabar como un ingreso? Sí, pero no pierdas de vista, Tavo, y por eso es importante dejar esto todo en claro, porque para la autoridad todo, por eso yo dije en una frase, todo lo que pise el banco, para el SAT va a ser un ingreso. Claro, claro. Y cuidado, Y yo nada más pongo un ejemplo sin salirme Sí, por sí. la tangente. Fíjate, vamos a pensar que tú llevas una constructora, Tavo, Sí. y que vas a construirme un edificio. Correcto. Los millones que tú quieras. Y yo te doy dinero para que empieces a construir 1 millón, 2 millones, 20 millones. y ya toca bancos. Exacto, ya toca bancos. Fíjese, un asiento contable que a lo mejor a muchos les puede extrañar. ¿Qué asiento contable harías? Y dime, de acuerdo a ese asiento contable, si debiera o no de pagar impuestos. Fíjate que incluso no es cargo al banco. Yo tengo en este caso un anticipo que tú me Ok. estás dando. Entonces cargo a activos con abono a pasivos. Haz punto. Ok, Listo. ahora, y sobre esa línea, ¿pagas impuestos? No. ¿Y por qué entonces en la práctica se paga? Incluso hay una disposición. O sea, ¿no? para En que el saques un Pacífico. poquito Claro. la misión y la Claro. razón de ser del SAT, ¿eh? Claro, no, por supuesto. Es que fíjate, luego comentamos, mi estimado, fíjate. Decimos, Ya estamos entrando en ya, calor, ya, ¿no? ahí va mejor, fíjate. Luego comentamos, ojalá las deducciones fueran tan fáciles de determinar como los ingresos, porque la autoridad dice, pisó bancos, es ingreso. Claro. Ah, pues salió de bancos, es deducción, ¿no? Y no puede ser así. Pero No, pues fíjate, no. ahí por eso la importancia, porque ahorita que decías, a ver, ese es el asiento contable, cargo al pasivo, al activo con abono al pasivo, ponse a cabo. ¿Cuándo lo voy a acumular? Bueno, conforme yo vaya Claro. encuadrando en sí. Pero ¿quién me va a dar esa importancia? ¿Quién me va a definir? La norma de información. La norma de información. Para que yo le diga a la autoridad, no, autoridad, tú lo que quieres es que suene en la caja, que suene el impuesto. Claro. Suene en la caja, suene el Sí. impuesto. No. No va por ahí. Aquí yo te voy a decir por qué no. Y lo que decíamos de las AFACs, las aportaciones, establecen la norma. Para que tú la puedas considerar como tal y califique, primero tiene que haberse hecho la aportación. Esta no puede retirarse. Claro. ¿Ok? Esa se tiene que dejar tal cual. Y obviamente no se tiene que generar ningún interés y se tiene que estar representando. Y fíjate, ¿cómo en soporto acciones. eso, Tavo? Sí. ¿Cómo soporto? Y cómo inclusive puedo meter en jaque al SAT. Una de las normas, de las reformas constitucionales bien interesantes que se dio, es precisamente el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución, para garantizar el derecho de los individuos, ¿de acuerdo? De las personas. Y en ese tercer párrafo sobresale, entre otros, el principio de progresividad, que yo en materia laboral lo aplico, pero indudablemente. Y por otro lado, sale el principio de pro persona, que debe de prevalecer la persona sobre cualquier escenario. Correcto. Y es obligación de todas las autoridades, inclusive el SAT y la misma Secretaría de Hacienda, aplicar ese principio. ¿Por qué? Porque debe de garantizar los derechos de la persona, del Claro. individuo. ¿Sí me explicó? Entonces yo pregunto, si entonces la autoridad quiere cobrarme impuestos, y otra vez retomo, por los depósitos que fueron aportaciones de capital, por los depósitos que son pasivos
de una obra que no se ha hecho o está en proceso de hacerlo, yo la pregunta sería, oye, ¿me puedo defender contra la autoridad? Desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué razón, señores? Hoy hay una frase que dice, para el SAT, todo lo que brille es oro. Entonces yo diría, entonces todo lo que entre al banco, y por eso cuidado con el flujo de efectivo, por ahí la autoridad puede filtrar qué se está haciendo con los dineros, ¿eh? Claro. O sea, todo tiene una razón de ser, Tavo. Y que hay una desinformación, y vuelvo a citar Totalmente, nuevamente a la ex jefa del SAT. También hubo una declaración cuando le cuestionaron justamente la inscripción, ¿no? Que tenían que hacer ahora los jóvenes que cumplían ¿Cómo no? 18 años. Entonces les decía, a ver, no se equivoquen, el SAT no revisa flujos, Sí. el SAT no revisa cuentas Los depósitos bancarias, en sí. ¿no? El SAT no va, es una regulación, es por el tema de robo de identidad, lo comentó de otra forma, ¿no? Sí. La realidad es que en la práctica sí sucede. Por supuesto, o sea, el tema de la discrepancia, ¿no? Artículo 91 de renta, que hace referencia, inclusive aunque no estés Inscrito. claro, ¿no? Si nos vamos al segundo párrafo del 90 respecto nuevamente a los préstamos, ¿no? A los donativos, a los premios, no estoy inscrito, pero obtuve un préstamo, lo tienes que informar. Sí. O sea, entonces, de repente creo yo que las propias autoridades, ¿no? Desinforman, ¿no? Cada quien sabe por qué, pero pues al final no es que de repente nosotros exageremos, porque yo creo que cada uno de nosotros en los diferentes cursos que hemos compartido, pues tenemos un punto de vista, ¿no? Claro. Y que en algunas ocasiones hasta creo que somos cuestionados o calificados, ¿no? O etiquetados de determinada forma, y tal vez caemos para ciertas personas en la exageración, pero no es exagerar, sino más bien es justamente lo que está en la ley. Ahora, decía el maestro, pues, la carnita para los abogados. Sabemos que todo esto, pues al final de cuentas, tiene una salida, ¿no? Claro. ¿No? Pero obviamente es una salida, ¿no? Que representa un costo, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente hay un costo-beneficio, un riesgo, por qué no decirlo de esta manera, y pues bueno, todo eso pues al final existe. Y para terminar el comentario, por alguien decía, es que la discrepancia fiscal, aunque está, ¿no? Establecida en ley, pues resulta que hasta ahorita yo no he tenido un caso de discrepancia fiscal en todos estos años. No, espérame, el hecho de que no se dé, ¿no? un procedimiento, Sí. ¿no? Como lo establece, ¿no? El artículo 91 de renta, eso no significa que no exista, o sea, que no vaya a suceder, claro. Y redondeando el comentario del maestro, efectivamente, para la autoridad todo ingreso, ¿no? Es acumulable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como asesores, como pues al final de cuentas expertos en la materia? Es justamente, ¿no? Asesorar al contribuyente e identificar esos ingresos que no serían acumulables o que en algún momento determinado, incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta a lo mejor no son objeto. ¿No? Sí pudiera ayudar. Pero fíjate, Rafa, dices, no se ha dado, y estoy de acuerdo, a lo mejor así como te lo marca el procedimiento como tal, pero recordarán, yo tengo muy presente que en 2018 llegaron algunas cartitas, no la carta de invitación que conocemos ahorita, sino que por correo postal llegaban ahí unos avisos en los que decían, tú tuviste ingresos en depósitos en efectivo por tales meses y aparte el contribuyente se quedaba de así porque decía, ¿qué cree contador? Que además sí es cierto, son las mismas cantidades, estos son brujos. No, lo que pasa es que el banco fue el que le dio la información, ¿no? Dices, pues estos depósitos se considera como un ingreso, a salvo que tú me demuestres lo contrario. ¿Cuál sería la importancia realmente de ligar ese vínculo con las normas de información? Pues precisamente que sepamos, porque ahorita estamos hablando de lo que suena en la caja, el cash, pero decir, por ejemplo, oye, y cuando yo, por ejemplo, estoy arrendando un bien, tengo ingresos por arrendamiento, por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Oye, ¿cuándo es exigible? Cuando yo lo estoy entregando en arrendamiento, ¿cuándo es exigible que yo tenga que declarar ese ingreso? Claro. A la devengación. Y dices, ¿y en qué momento lo devengo? O cuando sea exigible. Y yo preguntaría a nuestros amigos, ¿realmente lo estamos haciendo así? ¿O solamente nos vamos hasta que suena la caja? Ahí déjame comentarte algunos detalles. Fíjate,
Yo creo, sin justificar desde luego ni a la autoridad ni al contribuyente, yo creo que en algunos casos se está abusando de la ley. De hecho, la propia OCDE, y en su momento lo hemos platicado, algunos profesionistas, por no etiquetarlos, han llegado al grado del abuso del derecho, porque realmente quieren buscar la justificación del por qué el contribuyente hace lo que quiere y desde luego pretenden defenderlo. Cuidado, porque están trastocando situaciones que van en contra del erario público. Tampoco es la idea, porque estaríamos dejando de cumplir el famoso mandamiento constitucional, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que a muchos ya se nos olvidó. Debemos, como obligación de los mexicanos, contribuir para el gasto público, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? En el tema de arrendamiento, y de hecho es una sorpresa inclusive para este año, menciona que por un lado, la persona que está rentando tiene que reconocer el pasivo por arrendamiento. Y dicen, ¿y eso qué es? Simplemente es aplicar las normas de información financiera de 5. Ahora, segundo tema, que también se reconozca como ingreso cuando yo rento un bien inmueble y le hacen mejoras. Sí. Situación que nadie lo hace, Tavo. Y finalmente, ahí sí hay un ingreso, aunque no haya flujo de efectivo. Ahora, otro tema, mucha gente sigue utilizando el contrato del comodato. Te lo rento a título gratuito, pero ahí ponen, desde mi punto de vista mal, dicen, te lo rento en comodato, pero tú paga el mantenimiento, paga el predial, paga el agua. Yo pregunto, y hay un razonamiento que se aplica mucho en residentes en el extranjero que dice, cuando te eviten una erogación, es un ingreso. Y la pregunta es, ¿cabría en el contrato de comodato? Sí. ¿Y se reconoce el ingreso en la práctica? No. Por lo tanto, ¿se están aplicando correctamente las NIP? No. ¿Se está declarando correctamente el ingreso? No. ¿Se está abusando de la ley? Sí. Entonces yo creo que hay que ponerle el peso a que realmente tiene el peso. Ahora, si realmente el contribuyente, y nada más para que no nos equivoquemos, rento realmente, acumulo, pago el IVA, timbro, bla, 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 de acuerdo, y recibo un depósito en garantía que venga en el contrato y que se devuelva al final del contrato, no es ingreso. Aunque pise la cuenta del banco. Claro. Ahí está. Claro. O sea, dicen al César lo del César y al SAT lo del SAT. ¿Sale? Y a Dios que te vaya bien, dice. Pero es bien. que yo creo que es donde cobra un realce esa importancia de sí poder conocer esas normas y para poder tener un argumento válido. ¿No? Sí, y que de repente en materia de IVA respecto al otorgamiento del uso goce, al final, ¿no? La famosa frase de la autoridad, bueno, de la ley, respecto a el nombre que se le designe, ¿no? O, sí, claro, ¿no? Sí. O sea, al final dice, llámale como quieras. Sí. Sí. Es sujeto de impuestos. Y por lo tanto, trasladas el impuesto, ¿no? Pero bueno, ciertamente yo creo que es lo bonito de la materia fiscal y siempre lo comento. Es como esta reflexión del 9, ¿no? Si alguien ve el 9, ¿no? De allá para acá, pues va a ver el 6, ¿no? Y eso no significa que esté equivocado. Y si yo veo el 9 de aquí para allá, bueno, el mismo número, perdón, y para mí es 9, pues obviamente es 9, ¿no? Sí. 6 para él, 9 para mí. Y de repente es lo que sucede, ¿no? En la práctica, ¿no? La autoridad lo ve de una forma, nosotros lo vemos de otra. Y pongo un ejemplo, ¿no? En algún momento determinado, cuando vemos el tema, ¿no? De CUFIN, la determinación primeramente de la UFIN y posteriormente de la CUFIN, por ahí hay un criterio, ¿no? De la autoridad respecto a considerar o no en este caso la PTU, ¿no? La PTU. Y entonces algunos dicen, espérame, es que al final de cuentas esto contradice, ¿no? a lo que la ley establece. Sin embargo, la propia autoridad lo está corrigiendo, ¿no? Y algunos me han dicho, a ver, no, tiene otro enfoque, o sea, se está refiriendo a otra aplicación respecto a este criterio. Le dije, bueno, al final de cuentas, creo que la autoridad finalmente recapacitó, no lo ha modificado en la ley, pero está opinando de una manera distinta, ¿no? Y ahí está la aplicación del 9 y el 6. El hecho de que yo lo vea
de una forma diferente, no significa que estemos equivocados. Entonces, que eso es lo que da la materia fiscal al final de cuentas. Pero coincido, ¿no? Para la autoridad todo es ingreso. ¿Y qué debemos de hacer para los clientes? Pues obviamente asesorarlos, ¿no? En ese sentido, para que identifiquen correctamente sus ingresos acumulables, ¿no? Que en este caso serán por los cuales tendrán la obligación de pagar un impuesto. Claro, bueno, y eso es en el caso de los ingresos que realmente, digamos, podemos ver a través de un estado de cuenta bancario. Pero también cuántas operaciones podríamos mencionar el hecho de recibir un ingreso en servicios, Claro. en crédito, ¿ok? O como dice, o de cualquier otro tipo. Dices, bueno, está bien, no me los definas. Pero cuántas operaciones, por ejemplo, nada menos hace ratito atendíamos unas personas aquí en CADEFI y dicen, oye, pues ¿qué crees? Ya nosotros revisamos, traíamos una cantidad de crédito bancario y resulta que le digo, oye, el saldo disminuyó. Le digo, ¿por qué ya no seguiste haciendo pagos? No, es que me hicieron una quita. Y resulta que no fue nada barato, bueno, nada, fue cuantiosa, quiero decir. Y dices, oye, ese ingreso, por ejemplo, nada más, ¿tendría que haberlo acumulado? ¿O por qué no suena la caja, no? Y eran 600,000 pesos de la quita. Y dices, híjole, pues, ¿qué crees que sí? Oye, contador, pero pues es que no lo acabé recibiendo. Pues no, pero como tal, Claro. sí califica como un ingreso. ¿Y cuántas veces no tienes tú una situación que dices, oye, pues es que yo nada más me baso así, tal cual, a lo que dicen mis facturas? Oye, hay otro tema, Dale. fíjate, un caso de un cliente hace un mes, se fue a una demanda, un recurso, respecto a un reclamo de un seguro, el seguro no lo quería pagar. Al final, la autoridad determina que sí tiene que aplicar la indemnización, obviamente sobre un monto superior, pero ¿qué crees? Que la aseguradora no pidió un comprobante. Simple y sencillamente le hicieron la transferencia, el pago. Entonces me hablan y me dicen, oye, y tengo que pagar impuestos. ¿Ingreso o no ingreso? ¿Es ingreso o no es ingreso? Claro. ¿No? Partiendo lógicamente de que sí está bancarizado definitivamente, pero obviamente... Pero es una indemnización. Entonces, aquí, si entramos a un tema de indemnización, pues ¿cuál sería el tratamiento? O, incluso por alguien decía, bueno, yo voy a determinar el valor, ¿no? Fue un automóvil de cierta gama, ¿no? Entonces, yo voy a determinar el valor del famoso librito azul, ¿no? Y en función de eso voy a determinar un costo y sobre la diferencia voy a pagar el impuesto. No. Dice, bueno, normalmente en la práctica, ¿qué hace la aseguradora? Te pide, ¿no? El comprobante fiscal, definitivamente. Claro. Y nuevamente, ¿no? Tocando el tema de los ingresos, me viene a la mente el uso correcto de la norma de información financiera para efecto incluso para determinar de manera estratégica una utilidad fiscal por enajenación o por venta de activos. Claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos muy acostumbrados a aplicar criterios fiscales respecto a porcientos máximos que la propia ley establece y no nos fijamos, ¿no? Que la propia norma de información financiera en el apéndice A, ¿no? De la NIF C6 nos establecen diferentes métodos, métodos que en una posible enajenación, y vuelvo otra vez al comentario que hizo el maestro, por una política contable de depreciación de activos, ¿no? En este caso de propiedades, planta y equipo, por una política de depreciación y sobre todo de una renovación de activos, pues a lo mejor le estoy ahorrando al contribuyente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pues un ahorro o lo estoy beneficiando para que en ese proceso de renovación no tenga que pagar un ingreso. ¿No? O sea, no tenga que acumular un ingreso y por lo tanto pagar un impuesto por ese ingreso. Claro. Sí aplico correctamente y diseño correctamente una política contable de depreciación. Sí, que al final de cuentas también tendría que obedecer a lo que es per se el giro de lo que es la negociación. Porque dices, pues no se va a depreciar lo mismo un bien en se me ocurre una camioneta en Sabritas,
que a lo mejor en una tienda de Nadie puede mueblería, comer solo una, ¿no? según En Shakira. una mueblería. Ándale, ándale. Entonces dices, y me llamó la atención ahorita nada más que decías, doctor, el hecho de que comentabas, bueno, depende si esa indemnización es una cosa, y qué bueno que lo comentaste, porque dices, a ver, si a mí me están resarciendo lo que es el bien, y lo establece la legislación fiscal. Si a mí me reintegran la parte del bien y yo lo ocupo para ese dinero que me reintegraron para poder comprar un bien de naturaleza análoga, pues no lo considero ingreso, ¿no? Pero ojalá todo lo pudiera ser tan explícito como eso, ¿no? Claro. O sea, oye, yo te ubico que no es ingreso porque finalmente sufriste el percance, sufriste el daño. Rafa, yo te voy a reintegrar la cantidad que tienes asegurada, tú haz lo que quieras con esto, pero yo te estoy entregando la cantidad, no en una calidad de ingreso para ti, te lo estoy reembolsando, digamos. La legislación me dice, tienes un año para poder comprar el vehículo, y si no, también pudieras pedir una prórroga de un año más, pero está bien identificado que de dónde viene. Ahora, si pasa ese tiempo y no compraste un vehículo de naturaleza análoga, entonces sí se te vuelve un ingreso. Y creo que tiene cierta lógica, claro, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que dices, ¿y cuando son devengados? Que ahí sí no hay propiamente algo. ¿Qué ejemplo podríamos poner de un ingreso devengado? Que propiamente, casi siempre que tú revisas una contabilidad, dices, nunca lo van a reconocer. Muy sencillo, señores. Si no conocemos... Me quedé pensando un segundo. Si no conocemos la normatividad financiera y desde luego la parte fiscal, se nos va a hacer muy fácil no reconocer un ingreso cuando manejamos inventarios. Ok. Porque vamos a poner un ejemplo cualquiera, yo vendo cucharas. Sí. Y te hago una entrega de 10,000 cucharas. No te facturo, no hay depósito bancario, pero finalmente salió el inventario de mi almacén. Ok. Ahora la pregunta es, ¿ya se devengó el ingreso? Claro. ¿Se debe reconocer la compraventa? Claro. Sí. ¿Me explico? Aunque no tengas un peso en la bolsa, ¿debes de pagar impuesto? Claro. ¿Debes registrarlo? Exacto, debes de registrarlo, claro. Sí. ¿Me explico? Ahí es donde lo detona. Entonces, por eso hoy la autoridad, inclusive, fíjense, hablando de inventarios, la propia declaración anual, si no me equivoco, te pide, para que tengan nada más un datito, si es que no se han metido la declaración, te pide inventario de materia prima. Te pide inventario de producción en proceso. Te pide inventario de artículos terminados. Te pide inventario de compras del extranjero, es decir, las que vengan en tránsito. Y te dice, aparte de todo eso, si tienes algún castigo de inventarios. Sí. Y yo pregunto, ¿quién realmente en la práctica maneja todo eso? No. ¿Se me explicó? Entonces, con esto que le estamos diciendo, aunque no hemos salido del tema de ingresos, sí, la autoridad, con la información contable, con la propia declaración, es más, les doy un mal dato. La misma legislación fiscal, y ya hablo del artículo 56 del Código, fracción primera, dice de manera puntual, la autoridad va a presumir ingresos y valor de actos o actividades tomando como base, escuchen, tu propia contabilidad. Entonces yo creo que es donde debemos de aplicar la inteligencia y no necesariamente artificial, ¿de acuerdo? De que realmente si ya vendiste estavo, pues reconócelo. Sí, ¿Me explicó? Ahora, si no quieres pagar impuesto, pues tributa a lo mejor en reciclo, como físico o moral, para que no te pegue el flujo, exactamente. Así no está el flujo. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que todo se puede hacer, pero hay que saber hacerlo. Que fíjate que incluso eso también tiene que ser un traje a la medida de cualquier negocio, pero de manera previa. Ahorita que les decía de esta atención que tuvimos, decimos, oye, ejemplo, o sea, nada más de esta manera de ejemplo, no es una receta de cocina, pero ya platicando cuál es el esquema que traen ahorita operando, resulta que a estas personas emiten la factura, regularmente así es su negocio, le emiten la factura, vamos a pensar en el mes de diciembre, régimen general de ley, sí, pero invariablemente les van a pagar 6 meses después, es decir, hasta mayo, y entonces obviamente nada más hay que imaginar el problema que tiene por la devengación o por la emisión del comprobante, aunque no haya flujo de efectivo, y dices, lo peor de todo, y hay que conocer la esencia de las cosas, porque dices, ¿y a qué te dedicas? Ah, es que soy un prestador de servicios. Dices, ¿y qué andas haciendo tú en el régimen general de ley cuando tendrías que ser de manera natural una sociedad civil? Sociedad civil que va a tributar al flujo. Y olvídate, dices, oye, pero entonces sociedad civil del reciclo, le digo, no, vamos a hacer una sociedad civil del régimen general de ley porque me interesa deducir
lo que son los anticipos que entreguemos a tus miembros. Pero empiezas desde ahí, Sí. como para decir, oye, pues ahí están las cosas, ¿de quién la va a agarrar? ¿Qué quieres que sea, 9 o 6, Rafa? Eso, ¿No? exacto. Entonces, Sí, ¿no? definitivamente. Yo creo que muchas veces la complejidad, ¿no? Respecto a la aplicación de la propia norma fiscal está en función también de lo que el propio contribuyente quiere, establece, ¿no? Es decir, uno como asesor termina por decirle al cliente, esto es el procedimiento, estas son tus obligaciones, eso es lo que puedes deducir. ¿Y qué termina haciendo el contribuyente? Lo que Pues todo lo contrario, ¿no? Sí, Sí. definitivamente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿no? Creo yo que lo que acabas de comentar es algo muy interesante. Justamente hablaba yo con un prospecto de cliente y le decía, para hacer un diagnóstico, para que yo pueda hacer un diagnóstico, se me quedó mucho, ¿no? La norma de control de calidad, ¿no? Para la aceptación de clientes. Ok. Entonces, hacemos un diagnóstico. Entonces, para que yo te pueda dar una carta propuesta, una propuesta económica de servicios profesionales, pues obviamente tengo que saber de ti, quién eres, a qué te dedicas, ¿no? O sea, todo lo que implica, ¿no? Este nuevo contribuyente o este nuevo prospecto del cliente. Y la pregunta del contribuyente fue, ¿y para qué lo quieres? No, bueno, al final de cuentas yo necesito tener un diagnóstico de quién eres, de dónde obtienes tus ingresos, ¿no? Tus Claro. negocios, dónde están, ¿no? Y aunque nos hacemos una búsqueda, ¿no? Porque hoy en las redes, ¿no? Obviamente la propia información, ¿no? que se publica en páginas electrónicas, etcétera, pues te Sí, da posible. una idea de qué son, quiénes son esas empresas, esos empresarios, esos contribuyentes. Sí puedes tener información respecto a ciertas características. Sí, sí. Pero de entrada te dicen, ¿para qué lo quieres? Sí. ¿No? No creo que sea necesario para que me asesores, para que a lo mejor te hagas cargo de mi contabilidad. Y entonces, ese traje a la medida de lo que hablas, pues obviamente se comienza a distorsionar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya nada más, pues como que medio ajustamos, ¿no? Como que medio vamos determinando. Y ahí coincido con uno de los puntualizaciones que hacía el maestro. Ya dependerá, ¿no? Y hablaba muy bien de eso, de un código de ética, ¿no? Claro. Y ahí, por ejemplo, me surge ahí una pregunta, porque lo mencionábamos incluso en el promocional. ¿Cuándo considerar en esas, hablando de las generalidades, cuándo realmente decir, este es el momento propicio necesario? Lo mismo, nunca son recetas de cocina, pero ¿qué podrías decirle tú a una persona que dice, oye, contador, me han platicado que tengo mayores beneficios al momento de constituirme como una persona moral? Yo he venido trabajando como persona física, llevo así años, la verdad es que me meto una buena lana, me va muy bien, tengo trabajadores, tengo equipo, mobiliario, activos, etcétera, pero me han dicho que mejor una persona moral. ¿Realmente es como la panacea o hay alguna diferencia? Evidentemente, repito, no es un traje, tiene que ser un traje a la medida, no es una receta de cocina. Mira, pros y contras ajá. de una cosa y Mira, otra. mira, yo soy muy, insisto, contador de la vieja escuela. A mí cuando me hacen ese tipo de preguntas, sin dudarlo, le digo, ¿sabes qué? Tributa como persona física. Física, sí. Y ejemplos te puedo poner los que tú quieras. Sí. Los que tú quieras. Hasta que no pague dividendos. Exacto. Bueno, Sí. es más, eso ya lo he comentado, pero bueno. De entrada, persona física. Ahora, por otro lado, una contra en las personas morales, y eso ya viene de reforma al código, artículo 26 del código, desde hace ya algunos años, muchos años, donde hay una discrepancia para muchos contadores, donde hablando, por ejemplo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice, hablando de una SA, por ejemplo, dice, los socios son responsables, ¿de acuerdo?, hasta el monto de sus aportaciones. Dice, pues qué padre, ¿no? Yo aporto 50,000, bueno, 49,000, Octavio 1,000, entonces yo soy responsable hasta 49,000, Octavio hasta 1,000. Pero el Código Fiscal, ¿qué decía en su momento? Bueno, sigue vigente. Los socios son responsables hasta el porcentaje
de su participación accionaria. Y si yo tengo 49,000 en pesos, pero tengo el 99% de las acciones y tengo un crédito de 20 millones, 50 millones, 100 millones, ¿hasta cuánto voy a responder? 99%. Allá lo que manda es el porcentaje. Sí, ahí lo que manda es el porcentaje. ¿Que se puede impugnar o no? Pues ya sería cuestión de invitar al abogado. Claro. Dice el abogado, todo es peleable y todo es ganable. Defendible Pero y bueno, ganable. así Claro. es. Sin embargo, ahí está la respuesta. Yo sería de la idea, señores, también de que, y coincido con Rafa en el sentido de que es importante conocer, más allá de la cuestión personal, el mismo negocio. Sí. Y yo aplico o sigo aplicando una técnica en materia de auditoría, Rafa, que nos ha olvidado. ¿Y cuál es la técnica? Simplemente la observación. Y hablando de ingresos, porque realmente podemos hablar mucho de esto, simplemente en la observación me tocó la experiencia buena, yo digo, de que fui a una empresa que construía a través de aluminio, metal y demás, pues construía algún bien, ¿de acuerdo? Llámalo como quiera. Y tenía cortadoras, fresadoras y demás. Entonces, pues me hacen el recorrido, cuestión de que agradecí, me dan mi presentito, pues muchas gracias. Pero al final del camino, me di cuenta de un detalle, que cuando obviamente aplicaban la materia prima, cortaban el material, pues algo que es elocuente. Había que si la rebaba, que si el desperdicio, que si esto. Y una pregunta muy común, por no decir obligada. Elemental, sí. ¿Y qué haces con el desperdicio? Y como que de entrada le suena fuerte el comentario, ¿no? Pues Sí. como que, ¿qué hago? Sí. Dice, pues lo vendo. Sí. Ah, perfecto. Quiero que me des las facturas del desperdicio. No se factura. Perfecto. Dime dónde contablemente reconoces el ingreso. No se reconoce. Dime quién se queda con el dinero. El socio. Dime qué hace el socio con el dinero. Lo mete a la empresa. Y yo pregunto, No, pues ya. ¿esa es una empresa sana? Yo pondría un gran signo de interrogación, Tavo. Entonces, ¿a qué voy con estos ejemplos, amigos? Que al igual que Octavio, Rafa, José Antonio, se da cuenta de lo que hacemos, también la autoridad se puede dar cuenta. Claro. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? Yo siempre digo, simplemente tú dime quién eres, con quién estás casado, cuál es tu patrimonio, si tienes o no cuentas bancarias, si tienes ingresos del extranjero como físico o moral por aquello de la residencia, acumulación y demás, para que te haga un traje, como tú decías, a la medida, claro, y no tengas problemas con el fisco. De entrada, también hay una máxima que creo que sigue vigente, que dice, nadie tiene la razón absoluta, ni siquiera el SAT. No, Ni siquiera el SAT. No existe. No existe esa razón absoluta. Y por eso estos comentarios. Pero ¿a qué voy con esto, señores? Si realmente quieres disminuir la carga fiscal, se puede hacer. Nada más siempre ten cuidado con los candados, porque algo que también debe de soportar ahorita el contribuyente, un tema interesante, que son las tasas efectivas. Porque si tú, por ejemplo, tienes un ingreso chiquitito o tienes muchas deducciones, tienes pérdida fiscal, cuidado, porque puede estar muy observado por la parte fiscal. Pero bueno, sí, respecto a este tema de las tasas efectivas. ya hasta me dio hambre, ¿verdad? No, hombre, y con esta reforma que hizo justamente en el 33 de código, ¿no? Del 33, claro. Nos damos cuenta cómo la autoridad, yo insisto, está sobreregulando y obviamente quiere hacerle de todólogo, ¿no? Y no es así. Y experto en todo. Pero bueno, pues al final ahí habla sobre incluso erogaciones que se pueden o no se pueden hacer. De tasas efectivas, habla de porcentajes de utilidad que hasta este momento, bueno, pues desconocemos cuáles van a ser los criterios o cuáles son los criterios. Y hay una publicación, ¿no?, que hizo sobre los grandes contribuyentes y que poco a poco ha ido abarcando, ¿no?, determinados sectores de esos grandes contribuyentes. Sin embargo, respecto a esa fiscalización, bueno, pues al final la autoridad creo que hace su trabajo. Nosotros, ¿no?, en la práctica profesional tenemos que hacer el nuestro. El contribuyente también es responsable de, en este caso, ejecutar, ¿no? Porque al final el responsable pues, es el contribuyente, ¿no? Claro. Independientemente de la materia de la responsabilidad solidaria y todo lo demás. Pero yo creo que ahí cada quien tiene que asumir la parte que le corresponda. Y con eso hay un comentario que decía un buen amigo. La simple existencia del Código Fiscal de la Federación debería, ¿no?, de garantizar que la autoridad cobre lo que tiene que cobrar y el contribuyente pague lo que tiene que pagar.
porque en la práctica no es así. Y decían, pues muy sencillo, porque la autoridad no termina por aplicar correctamente el código y el contribuyente tampoco, ¿no? Entonces se da lógicamente ese debate o esa diferencia de criterios que pues se tienen que resolver en otras instancias o simple y sencillamente, ¿no? Se hacen esquemas que, pues dicho sea de paso, pues son esquemas muchas veces que uno los ve y dice, ¿cómo es posible que estés enajenando un desperdicio y que no lo estés reconociendo? Y que todavía lo estás bancando y que todavía lo estás metiendo a la empresa como préstamo, ¿no? Sí. Por decirlo Poniendo menos. en riesgo. Déjame sacar un comentario, física. Tavo, y ahí sí voy a rebotar con ustedes una inquietud. Yo nada más pienso, si hoy por hoy los que ya estamos inmersos en este tema del fisco, ya identificamos los ingresos, los clasificamos, los declaramos, los registramos, los timbramos, ¿de acuerdo? Y ya lo controlamos. Por otro lado, en materia de deducciones, cumplo los requisitos generales, particulares, el IVA, bla, bla, bla. O sea, lo tenemos ya todo armonizado. Sin embargo, aquí hay dos ejes que no debemos de perder de vista. No hay que olvidar que hoy por hoy se vuelve a replantear el plan maestro del SAT. Y dentro del plan maestro del SAT está en el ojo del huracán, para no extenderme, operaciones que se llaman operaciones atípicas. Ahí está un dato. Y por otro lado tenemos, ¿de acuerdo?, el tema de que la misma autoridad, aunque es un tema trillado, dice que en este gobierno, que ya está por terminar, no sé si sea bueno o malo, espero que sea bueno, ha dicho toda la vida, no hay nuevas contribuciones, no hay incremento a las que conocemos. Sin embargo, para este año en particular, 2023, hay un reconocimiento en la Ley de Ingresos de la Federación de 1.2 billones de pesos en comparación con el 2022. ¿No sería una especie de paradoja, Gustavo? O cómo la autoridad me va a cobrar a mí más si yo tengo todo perfectamente armonizado? Claro. Claro, y cómo realmente estás justificando, y además que sí es real, y a veces esas cantidades hasta las ajustan a la alza, porque dicen, no, calculamos mal, no fue 1.2 billones, va como por el 1.3, por ejemplo, la estimación, ¿no? Pues obvio, porque también de manera velada también ya existen situaciones que desde antes traen reformas y que dicen, ahorita te van a acabar aplicando. Claro. ¿Les parece si pasamos a las preguntas? Claro. Regresamos después a hablar un poquito de lo que van a ser Yo las creo que va a ser deducciones, la segunda las sesión y la deducciones tercera y la autorizadas. cuarta. Sí, Bueno, pues, porque yo también autorizadas. quería llegar hasta los dividendos. Ya estarían como las preguntas del Rocky, ¿no? Rocky 20, 30, Ándale, va a ser, las películas, va a ser sí va a igual. ser la Pero serie. adelante, Tavo, Bien, con dice las preguntas. Yaira Hernández. Buenas tardes, Octavio y profesor José Antonio, maestro Rafa. Dice, un gusto saludarles. Una consulta, en su experiencia, ¿los anticipos de clientes recibidos forman parte de los ingresos acumulables y causan IVA dentro del mes? Agradezco sus comentarios. Lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Respecto a Bueno, esa que escuchen una opinión diferente a la mía. Por favor. Rafa. Sí, respecto a, ingresos acumulables, ¿no? Respecto a los anticipos, y ojo, y ahí la pregunta clara es anticipo de cliente. Claro. Correcto. ¿No? Sí. Y tenemos dos aspectos muy importantes que hay que considerar desde la normatividad contable primeramente. Ciertamente, la norma de información financiera, para referirnos a este tipo de operaciones, podemos mencionar, varias, pero en realidad dos muy importantes. La propia NIF, que tiene que ver con los inventarios, ¿no? La C4, y obviamente lo que tiene que ver con cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, Te faltaría una, la C9. la C9, ¿no? Pasivos, ¿no? Sí, exacto. Sin embargo, en ese sentido, hay que tener, ¿no?, plenamente identificada la operación. Si la pregunta es anticipo de clientes, ¿no? ¿Bajo qué condiciones se está dando ese anticipo? Hace un momento venía yo escuchando al buen amigo Rubén, ¿no?, en un programa que hizo, y decía, es que las operaciones no se puede estar haciendo contratos por cada operación. Claro. O sea, en la práctica eso sería imposible. Pero ojo, la norma de información financiera hace referencia a que las cuentas por cobrar están basadas en un contrato, ¿no? Por lo tanto, si conocemos las condiciones bajo las cuales se está dando este anticipo, ¿sí?, y obviamente en ese sentido se da un efecto, ¿no?,
respecto a un comprobante fiscal, ¿no? Entonces, obviamente, habrá un ingreso, ¿no? Bajo esas condiciones. Y dos, en el caso particular del IVA, sucede exactamente lo mismo, porque incluso dice, aunque sea de anticipos. Así es, aunque provenga de anticipos. Sí, claro, correcto. por supuesto. Entonces, ¿de qué dependerá? Obviamente de la naturaleza de la operación, las condiciones bajo las cuales se hicieron, y si está documentado en un contrato, pues obviamente creo que eso nos dará la respuesta a si lo acumulamos o si en este caso causamos y trasladamos el impuesto. Como tú decías, no vamos a respetar la esencia realmente de la operación, porque al final de cuentas, si no se está dando la compraventa en sí, si no se está perfeccionando, dices, pues no lo voy a acumular. Fíjate, yo nada más diría, Tavo, sin refutar la opinión del maestro Rafa, yo nada más diría, la respuesta viene en el artículo 2248 del Código Civil. En bueno, 48 y 49 para ser concretos, donde me define de entrada el concepto de compraventa y segundo, en qué momento la compraventa es perfecta y obligatoria. Ahí está un primer elemento. Y yo diría, cuando tú manejas inventarios o facturas, ¿me explico? O se presta el servicio o se enajena el bien, en todos esos tres casos deja de ser anticipo y aquí la gravedad es que se debe de acumular la totalidad de la operación y no solamente el flujo de efectivo. Eso es lo que deben de ir considerando. Porque, parafraseando al maestro Rubén, que le mandamos saludos, él decía, si tú haces un contratitis, en donde defines precio y cosa, deja de ser anticipo e ingreso acumulable. Todo. Así decía, exactamente, Tavo, sí. Todo. ¿Sí me explicó? Sí. Ahora, y no confundir, porque esto es apasionante, pago a cuenta con anticipo. Eso es otra cosa. Es más, la autoridad ha dicho, de que realmente cuando tengas un anticipo, y me voy a la esencia de la operación, ¿qué concepto ponen en el CFDI? Porque muchos lo timbran. De hecho, así lo sorpresa, ponen, sorpresa, anticipos. Anticipos, sí. Entonces, ¿qué estás vendiendo? Nada. Y al no vender nada, ¿tendrías que pagar renta? No. ¿Tendrías que pagar IVA? No. ¿Tendrías que timbrarlo? No. Obviamente hay una famosa regla, ¿no, Gustavo? Sí. Que te obliga literalmente a pagar por anticipos. Sí. Entonces, simplemente siendo conservador, diría, si realmente tienes un anticipo de una operación que se va a dar de manera inmediata, pues anticipa el pago y tan amigos como siempre. Tampoco me voy contracorriente, Tavo. Claro. ¿Sale? Ahí está el comentario. Que incluso esa misma regla que comenta ese amigo dice, bueno, ya cuando hayas aplicado el anticipo y conozcas ya la totalidad de la operación, elaboras un CFDI por la totalidad y posteriormente una nota de crédito, un CFDI de egreso. De egresos. Por aplicación de anticipo. Entonces dices, ya no entendí. Exacto, güey. exacto. Pero bueno. Pero fíjate lo curioso, Sí, Tavo. sí. Que si ustedes, por ejemplo, manejan anticipos, acumulan anticipos, contablemente debe estar en el pasivo. Contablemente, no en cuenta de resultados. Sí. Y yo nada más pregunto para que vean que uno mismo se puede hacer el harakiri. Sí. Y de acuerdo al artículo 46 que nos habla del ajuste anual por la inflación, ¿lo consideran como deuda? Ahí lo dejo. Sí, claro. Cuando dice todos los pasivos se consideran deudas y el anticipo es pasivo. Ahí está, le pegamos doble. Le pegas dos veces al cliente, Tavo. Así es. Hay que hacer una tesis de anticipos. Sí, Dice Eloy Hernández, buenas tardes, excelente plática y felicitaciones al maestro José Antonio por su regreso, que ya no se cotice. Dice, como es sabido, le voy a hacer la batiseñal. Ándale. Dice, como es sabido, ya no se pueden cancelar facturas de ejercicios anteriores, sino a más tardar el último día en que se tenga que presentar la declaración anual. ¿Saben si el SAT está haciendo efectivas las multas por cancelar CFDIs de ejercicios anteriores? Es que entrar ni siquiera te permite. Bueno, pero si hay multas, ¿eh? Chécate el artículo 81 y 82 del código, si hay multas por no cancelar los FDIs. Y efectivamente, no confundir, la regla 27147 dice que los FDIs se deben de cancelar a más tardar en la fecha que se deba de presentar la anual. Pero cuidado, porque si esa regla se deroga, las facturas se tienen que cancelar a más tardar el 31 de diciembre de cada año. Entonces, cuidado con la regla, Tavo. Sí. Ahora, bueno, y ahí, aprovechando ahí la pregunta, fíjate, a ver, ¿qué pasaría? Porque también es muy común que dices, oye, en esa depuración de las balanzas, que lo que pretendes hacer, ese aseo que comentas, dices, pues ya llegas, ves las balanzas y dices, oye, ya traes un chorro de cuentas por cobrar que no, ya superó el tiempo que tienes de la rotación de tus cuentas, ¿no? Y de repente dices, bueno, contablemente vamos a ver, ¿qué se tendría que hacer? Porque esas cuentas o me las llevo como incobrables o les voy a dar, ¿qué voy a hacer con esas cuentas contablemente? Pero además revisas y dices, chin, pues esto sí tuvo su comprobante fiscal digital.
Y resulta que ahorita pues ya pertenecen a ejercicios de 2022 hacia atrás. Ahí, ¿cuál sería la recomendación? Hablando de ingresos, que todavía no salimos de esa parte. ¿Qué haces entre lo contable y lo fiscal? Porque pues, ahí lo traes en tu balanza. Yo digo que aunque no debería de ser, mucha gente está haciendo contabilidad creativa. Sí, ya lo decías tú, Rafa. Ya lo decía Rafa. Sí. Y lo menciono porque desde la operación en sí misma, la gente como que no sabe bien dónde está planteada. Fíjate, algo que yo le pregunto siempre al ingeniero en sistemas. Oye, amigo, si yo cancelo una factura y estoy vendiendo material, mercancía, inventarios, ¿qué tengo que hacer de acuerdo a tu sistema? Ya. Es que así lo debo de plantear, Tavo. Sí. Dice, es que debes de como que ingresar el material y después cuando se vuelva a refacturar, como que salir el material del almacén. Le digo, eso es un absurdo, es una utopía, ese es un fenómeno, porque el material nunca lo voy a regresar. Simplemente por algún error de forma se canceló el CFDI. Ya. Pero contablemente y sistemáticamente hablando, no debiera de hacer movimientos de inventario. Y mucha gente se atreve, y le mando saludo a una amiga, no quiero decir el nombre, que dice, es que fíjate hasta dónde llega el absurdo de esto. Ignorancia supina, que yo siempre lo digo. ¿Hasta dónde llega esta ignorancia supina? Dice, se cancela una factura hoy, el asiento original de venta se cancela y revivo la venta hoy. Espérame, amigo, es que eso no puede ser. ¿Dónde está entonces la devengación contable? Se cobre o no se cobre, se facture o no se facture, la venta quedó en el mes 1. Y si en el mes 2, en el mes 3, en el mes 4, en el mes 20, cancela la factura, almacén no se tiene que mover, ventas no se tiene que mover, excepto que haya una devolución, que esa es otra historia. ¿Se me explicó? ¿A qué voy con todo esto? Tengan mucho cuidado y establezcan políticas contables en materia de CFDI. ¿Por qué razón? Porque aun y cuando ustedes hayan acumulado el ingreso en base a la devengación, si hoy por alguna razón, señores, facturan y cancelan la factura anterior, la autoridad, y lo está haciendo, la autoridad le está generando un ingreso acumulable cuando vuelven a refacturar. Ya. Y desde luego la pregunta obligada sería para mi cliente. ¿Y la podría ¿La ser puede deducir? deducible mi cliente? Nada más chéquense la fracción 18 del 27. Ahí está. Listo. Dice aquí René Jiménez, Masters, José Antonio, Octavio y doctor Rafael Cuautle. Buenas tardes. Un gusto escucharlos nuevamente en la charla fiscal entre amigos. Tengo la siguiente pregunta. El gobierno de Guanajuato entrega un estímulo a productores de trigo que nos vendieron su cosecha en función de X cantidad por tonelada. Nuestra empresa fungirá como intermediario entre los productores y el gobierno de Guanajuato. Esto es, a nuestra empresa le depositarán el monto del estímulo. Nuestra empresa emitirá CFDI por dicho monto y una vez recibidos los recursos los entregará a los productores previa entrega igual de un CFDI. Ese ingreso acumulable para nuestra empresa, el depósito del estímulo y por otra parte la deducción de la entrega de la producción, la entrega al productor previo CFDI de saludos. Me quiero adelantar y me disculpo. Sí, dale. Mi querido René, yo creo que lo que necesitas es un asesor en tu empresa. Fíjate cómo te contesto atendiendo a la sustancia económica de la operación. Si realmente el estímulo fiscal va a llegar al agricultor o a un tercero, ¿de acuerdo? No se tendría que emitir CFDI por ninguno de los dos. Y de acuerdo a la reforma del año 2017, si no mal recuerdo, los estímulos o apoyos económicos a nivel municipal, estatal y federal son ingresos contables, no fiscales, ingresos no acumulables. Ahora, si tú no haces algún contrato, que por cierto la autoridad lo está pidiendo, y de hecho también viene en el 18, si recibes cantidades por cuenta de terceros, si no están soportados en un contrato, sí son ingresos acumulables. Pero si soy intermediario y le voy a hacer llegar el estímulo al beneficiario final, yo como intermediario, soportando un contrato, no timbro, no acumulo y no pago impuestos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que yo soy una empresa que me dedico a recuperar la cartera vencida del doctor Rafael? Ok. Él me contrata a mí como empresa para cobrarle a todos sus deudores. ¿A quién le depositan? ¿A él o a mí?
A mí me deposita. Ok. A mí me deposita. Ok. Yo digo, yo le estoy prestando mi servicio por Sí. ejecutar ese servicio Sí. de cartera. Ok. La lana es de Rafa. Sale. ¿No? Sí. Cae la lana aquí. Sí. Acumulo, es lo que como lo Sí, comenta sí, sí, René. sí. Acumulo, no acumulo. Claro, Porque esa lana no es mía. claro. ¿Y qué me respalda? Mi contrato. ¿Qué Así se es. acumularía? Nada más lo que yo me estoy quedando como mi servicio, ¿no? Eso sí lo tienes que Eso sí. facturar, eso causa IVA. Ahora Así te es. ayudo y te concluyo para no abusar. Eso que acaba de decir Octavio, René, chécate la regla 2713. Ahí viene la respuesta, amigo. Y te mando un saludo. Ok. Rafa, comentario. Poniendo otro ejemplo, ¿no? A los comentarios. Tuvimos un caso de embargo a cuentas bancarias. Ok. Entonces, abrir una nueva cuenta que implicaba pues, que la volvieran a embargar. ¿Qué fue lo que se hizo? Justamente, ¿no? Un contrato para que uno de los socios pudiera recibir, ¿no? Los ingresos Claro. de la persona moral, ¿no? En tanto el procedimiento, ¿no? Se liberaba. Exactamente. Y la pregunta era en ese sentido, bueno, ¿y al socio, ¿no? de la persona moral es un ingreso para él? ¿No? Y aquí obviamente, ¿cuál fue nuestra recomendación? Bueno, habría que hacerlo. Bueno, en mi caso, la sugerencia fue ante fedatario público. Claro. Hacemos el contrato, ¿no? Ante fedatario público y obviamente se llevó ese contrato, ese documento en el banco para poder, incluso fue una cuenta nueva, Ya. especial, Claro. y bueno, pues con ciertos requisitos, ¿no? Así es. De acuerdo. Pero buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, Sí, René. claro. Sí. Él siempre está con preguntas muy precisas. Muy precisas. Adelante, muy Tavi. puntuales. No, ahorita de momento son todas. Ajá. Vamos a comentar, no sé si quieran que pasemos a la parte de las deducciones, Ajá. porque pues obviamente aquí ya se ha hablado hasta ahorita de lo que puede considerarse como ese ingreso, se tiene que identificar. Me quedo con el peso que debe de tener esa sustancia desde la norma para poder argumentar en un momento dado si tiene que acumular o no. Claro. Tal cual, ¿no? Hasta ahí me Yo quedo nada más ahorita. que Dale, quisiera por hacer un favor. último comentario Por de favor. ingresos. Ahorita, por ejemplo, amigos, a partir de julio, si ustedes checan el 14 de renta y el 14 de reglamento, muchas empresas ejercieron la opción de disminuir el coeficiente de utilidad para efectos del pago provisional y todo eso. Sale. ¿Por qué menciono esto? Porque es un dato que va a disminuir su coeficiente, más no los ingresos. Claro. Es un dato que pide la declaración anual, si disminuís o no pagos provisionales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque al final del camino, lo único que deben de considerar como ingresos son los generados en territorio nacional. Sí. Porque en la anual sí y solo sí se deben de acumular los ingresos de fuente de riqueza del extranjero, cuando somos residentes en territorio nacional. ¿De acuerdo? Ese es un primer comentario. Segundo comentario, para entrar al tema de deducciones, yo diría, aquellos contribuyentes que causen IVA, hablando de ingresos, sin regresar a renta, chequen de manera puntual el artículo 4, letra A, ingresos no objeto en materia de IVA, porque al final del camino así lo define. Y por otro lado, chéquense la fracción 15 del 28 de renta, cuando el propio IVA, que no se tiene derecho al acreditamiento, sí se puede llevar al gasto deducible, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, también repasen la fracción segunda del mismo 28, hablando de deducciones y hablando de IVA, que cuando tengan deducciones, que también mucha gente no lo hace, aunque lo sepa, parcialmente deducible, se deduce una parte proporcional de la deducción y se acredita una parte proporcional del IVA. Entonces ahí están unos primeros comentarios hablando de deducciones. Claro, que ahorita que dices esa parte del 4A, dices, híjole, pues como que no me convino mucho esa reforma. Exacto. Porque resulta que si yo tengo, ahorita decíamos, ingresos del extranjero, claro, por ejemplo, ¿no? Hablando concretamente de un transportista, que dice, oye, ¿cuándo va a ser un ingreso en objeto? Ah, pues cuando propiamente no pisa México. No pisa México. Exacto. Todo se hace fuera de territorio nacional. Exacto. Ah, pero entonces decías antes, pues es un ingreso en objeto cuando yo vengo de dar un servicio de transporte de mercancías al extranjero. Y cuando voy de regreso, pues es un ingreso en objeto. ¿Qué quiere decir? Pues no es objeto del pago del impuesto. Antes de la reforma decías, no hay problema, no lo considero y lo que yo tenga como proporción acreditable lo aplico. Pero nada más, ahí
ahí es donde también la autoridad, de donde se empieza a hacer de esos cabitos para llegar a esas metas, que sin aumentar impuestos recauda más. Uno de ellos es porque finalmente el hecho de que yo tenga un ingreso que proviene del extranjero y es un ingreso no objeto, simplemente eso ya lo voy a meter a la parte de la determinación de mi factor para el acreditamiento y eso me va a ocasionar que me acredite yo menos impuestos. Sí, porque tu proporción es menor. Es menor. Claro. Detallitos. Y que ahí ya en el pasado hubo un antecedente, ¿no? Respecto a los no objeto en materia de IVA, ¿no? Que terminaron por quitarlo. Regresó. Y ya un dato curioso es, lo acabas de decir, ingreso en materia de IVA. Bueno, las fracciones, ¿no? Las 4 fracciones que hace referencia el artículo 1 de IVA, pues no se refieren a los ingresos, ¿no? Pero el artículo 4 hace referencia a los ingresos. ¿No? Y esa es una. Y dos, ciertamente yo creo que muchos no han dimensionado, creo, es mi percepción, el efecto que tiene los no objeto respecto al acreditamiento, porque quedó solamente en un requisito del comprobante. Señálame nada más si es objeto o no objeto, y como que así lo visualizan, ¿no? El 4A, pero no han entrado al detalle, ¿no? Respecto a esos efectos, ¿no? Que tendrían en un acreditamiento lógicamente menor, ¿no? En relación al efecto que tuvo en el pasado, porque justamente en el pasado, ¿qué hicieron los contribuyentes? Dijeron, espérame, esto no me conviene, porque justamente me pegaba en el acreditamiento. Totalmente. Ahora ya pasando ya de lleno a lo que van a ser las deducciones, ¿no? Decimos, bueno, pues en el régimen general, el artículo 25 de ISR me establece qué podremos hacer como deducciones, ¿no? Y me empieza por lo que son descuentos, devoluciones, bonificaciones, los gastos, los anticipos que las sociedades entreguen a sus miembros, etcétera. Pero dices, a ver, ¿qué es lo más esencial que deberíamos de considerar en esa generalidad? Pongo una propuesta. Pues obviamente que sea estrictamente indispensable, ¿no? Que es la reglita que dices de siempre. ¿Y cómo entender esa estricta indispensabilidad para que yo le pueda dar esos efectos? Sí, yo creo que en ese orden de ideas, ¿no? Si bien es cierto el 27 hace referencia a los requisitos, ¿no? Que deberán de cumplir esas deducciones autorizadas, en una primera instancia el propio artículo 25 hace referencia a las deducciones, ¿no? Y ahí utiliza una palabra que podrá, ¿no? Realizar, ¿no? En este caso, las personas, hablando particularmente de las personas morales. Sin embargo, desde mi punto de vista, ¿no? Por el simple hecho de ser un gasto, por el simple hecho de ser una inversión, bajo el esquema que la propia ley establece, y con eso también hago un comentario, ¿no? Que de repente me gusta mucho, sobre todo insistir, que cuando hablamos de impuestos sobre la renta, pues la ley de la materia es la ley del impuesto sobre la renta. Por supuesto que habrá otras leyes, habrá otros códigos, habrá otra regulación que podemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener un entendimiento más claro de lo que la propia ley establece. Pero bueno, en ese sentido, si bien es cierto, la propia ley del impuesto sobre la renta no me establece, y quiero poner el ejemplo del gasto, bueno, volvemos a regresar a norma de información financiera, que es un gasto, ¿no? Para efecto de términos contables, así como también el costo, así como también en algún momento determinado otro tipo de conceptos que ahí mismo maneja. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, por el simple hecho de estar relacionados, ¿no? En el artículo 25, desde mi punto de vista, ya es una deducción que permitió la ley en función del artículo 9, ¿no? Que en donde dice, bueno, vas a disminuir, ¿no? Las deducciones autorizadas. ¿Cuáles? Las del 25, ¿no? Los requisitos, digo, al final, lo estrictamente indispensable, bueno, yo creo, desde mi punto de vista, es algo adicional, ¿no? Que de manera pues podemos decir de manera tradicional le hemos dado el valor, ¿no? De que forzosamente se tienen que cumplir,
¿no? Obligatoriamente se tiene que cumplir. Porque si no, no es una deducción autorizada. O sea, lo que estás comentando, estimado Rafa, es, oye, a mí ya me lo permitió la ley en el 25. Por ser gasto. Por ser gasto. Y si no reuniera los requisitos, aún así diríamos, oye, pues eso es una cuestión adicional. Yo lo he comentado. Pero no estamos dando malos consejos de aquí, pero yo lo he comentado y digo, bueno, entendemos. el 27 hace referencia a los requisitos, pero tampoco me dice qué pasa si no se cumplen con esos requisitos. Sí. Bueno, por lo menos yo no lo he visto. Algunos me han dicho, no, es que está en el 28. No, tampoco. No, porque ahí me dicen Porque los no deducibles son los no deducibles, Sí. punto del 28, Sí. o para efecto de la persona moral. Pero bueno, eso lógicamente nos lleva a un análisis, ¿no? más profundo, más a detalle, respecto a esas deducciones autorizadas que ya están establecidas en el artículo 25. Conservadoramente, ¿no? Tenía una posición conservadora. Sí, obviamente tengo que observar los requisitos. Pero yo pongo un ejemplo, ¿no? Por alguna necesidad tuve que realizar una compra de mercancía, el proveedor, ¿no? El artesano, lo que haya sido, ¿no? La naturaleza del bien que adquirí. No tiene cuenta bancaria. La operación es mayor a 2,000 pesos, ¿no? Y obviamente pues no hay forma, ¿no? de cómo bancarizar, ¿no? ese pago. Por el simple hecho de no haber sido pagado con cheque, transferencia, con cualquier medio electrónico, ya no lo puedo deducir, ¿no? Llámese gasto, obviamente yo me refería a una compra, ¿no? Cuando costo. lo tienes incluso como un costo, ¿no? Claro. ¿No? Y que obviamente el costo será hasta que lo enajenemos, hasta que se venda, ¿no? Sí. Y volvemos otra vez, ¿no? al costo de venta. Ojo, porque ¿cuántos de nosotros, y hace un momento me llamó la atención el comentario, y lo quería yo decir, pero siguió fluyendo la plática, respecto al costo, ¿no? Hoy, ¿qué contribuyentes están en la declaración anual o qué contribuyentes en la declaración anual informaron respecto a su costo? ¿Las empresas de servicios? ¿Las empresas comerciales? ¿O solo las empresas que se dedican, lógicamente, a... Industriales, digamos. Por decirlo. ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque la ley del impuesto de la renta sí te establece costo para esos 3 tipos de empresas. Y que en algunos casos no lo estamos haciendo. Y yo creo, ¿no? He escuchado también varios comentarios, yo creo que eso vendrá seguramente de una manera más detallada en la próxima declaración 2000, en este caso para el ejercicio 2023, que se presentará en el 2020. ¿Y ahí qué diría la norma respecto a un costo de servicios? Pues mira, Tabo, yo te diría, mi ardillita anda corriendo ahorita al 100. Dale. Todo esto, yo creo que vamos a hacer una mesa de debate con el doctor Rafa, con otros invitados, porque esto da para mucho. Sí. Ahora, fíjate bien, mucha gente habla coloquialmente de servicios. Si realmente es un servicio profesional y ya lo etiqueto. Sí. Ya no personal. Está. Ok. ¿De acuerdo? No debiera llevar un costo. Ok. Todo sería gasto. Ok. Y me voy a tomar un atrevimiento. Aunque en la declaración de este año dijera, las empresas prestadoras de servicio independiente o personal o como quieran llamar, deben terminar un costo. No lo hago. ¿Por qué? Porque la parte fiscal no tiene por qué regular la parte La contable. norma. Ese es un primer comentario. Ok. Ahora, hay ciertos servicios que se etiquetan en la fracción primera del artículo 16 del Código. Y ese artículo 16 del Código, que te habla de actividades comerciales, te remite al artículo 75 de otro código, que es el Código de Comercio. Y esos servicios, y puedo poner ejemplos indudables, interminables. Por ejemplo, un restaurante. Exacto. Ya ahí no hay un servicio per se, porque está realizando una actividad empresarial. Y ahí sí debería haber un costo. Yo creo que por ahí va la situación. Totalmente. Ahora, otro comentario. Si checamos el artículo 39 de renta, no me voy lejos. En su primer párrafo dice, el único requisito para deducir el costo de ventas es acumular el ingreso. Por lo tanto, en base al ejemplo que ponía Rafa, le compró un artesano, no hay flujo de efectivo y demás, ¿se puede deducir? Claro. Sustancia económica, devengación, estrictamente indispensable, materialidad, bla, 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 y lo deduzco como costo. Claro. ¿Sí explico? Ahora, si bien es cierto,
a lo mejor sí pudiera defender el no cumplimiento de requisitos fiscales. Pero hay que ser ortodoxos, porque finalmente si yo deduzco algo, pues por lo menos que tendría que ser, digo, siendo ortodoxo, pues cumplir los requisitos. Claro. Y sin embargo, termino con un mal ejemplo. Hoy, por ejemplo, dentro de los requisitos, yo siempre he dicho, un porcentaje mayor de deducciones, aunque no el total, son dos conceptos: la nómina y el costo. Claro. Ahora, un requisito sine qua non de la nómina es retener y enterar. ¿No es cierto? Me voy a la fracción 5, segundo párrafo de renta, que me remite al 99. Es la fracción primera, segunda, tercera y quinta. Se brinca la cuarta. Hoy tengo un caso del 2019, Tavo. Nada más quiero que te des ese dato, Rafa. A mi cliente le están determinando una diferencia de 200 millones de pesos por mala retención de ICR de 2 meses. ¡De 2 meses! ¿200 millones de pesos? Sí, señor. No, pues sí, es un cambio. La pregunta es, ¿la nómina es deducible? Y estamos hablando del 2019. Mala retención. Sí, claro. No quiere decir que no la realizó. Sí, claro. Mala. Mala. Porque hay que entender la razón de ser. Porque la regla dice, para deducir la nómina, retén y entera. Sí. Yo agrego. Correctamente. Correctamente, sí, pero... Porque hay alguien Sí. que se ha atrevido a decir, fíjate hasta dónde llega el contribuyente. Sí. Cuando me dijeron la pena, que no me sorprendí porque ya estoy más allá del bien y del mal. Me dice, a los administradores que les debes retener el 35%, que también es deducible en una parte, y eso está permitido, está permitido porque al tú llenar tu declaración, ya viene precargada la retención del 35%. Pero si te das cuenta, en el propio formato, dice, dime la retención que tienes en tu sistema contable. ¿Y sabes cuánto le ponen? El 2%. Ándale. O sea, pues. no pagan el 35%, Sí, sí, sí. solamente el 2%. Ya. Y lo hacen deducible todo. Mango. Ahí te dejo esos dos ejemplos para que veas cómo están haciendo las cosas allá afuera. Y ahí en ese caso, por ejemplo, ¿quién es el obligado solidario a pagar esa retención? Pues desde luego, chécate nada más el 6 del código y el 26 del código. El contribuyente, el que recibió el Así es. ingreso. Pero ¿qué está haciendo la autoridad ahorita? Y el tema es derivado de la reforma al 94 párrafo de renta, que está regulando los asimilables a salarios. ¿Y qué dice la autoridad? Si no me paga el retenedor, ¿con quién se está Al que yendo? percibió el ingreso. Exacto. Claro, sí. Que se puede defender ya es otra historia. Sí, ahorita que comentas, prof, el Ajá. hecho de que, pues a lo mejor le puedo pegar por el costo, ¿no? Porque Claro, finalmente dices, a ver, claro. es como cuando decías tú ahorita, Rafa, a ver, ¿no me vas a aplicar mi costo del artesano que no me entregó el CFDI? Pues a ver, no me acumules el ingreso, Claro. pues tampoco. Tampoco. Pero dices, eso nada más yo también estaría de acuerdo, pero para casos excepcionales, Sí. en los que realmente se da, Sí, porque claro. si Sí. no vayan a O sea, no confundirse y hacerlo a del- decir, del no, pues estilo ya. de vida. Claro, ¿no? Del modus operandi, ¿no? Exacto, claro. Ahora, respecto, digo, yo sí la verdad no quisiera dejar de que lo comentara Rafa respecto a la parte en cuanto a los dividendos, y también es obviamente también para conocer un punto de vista, como bien dice el prof, distinto, diferente, y precisamente con ese ánimo es la idea de charlar. Por ejemplo, yo decía, bueno, ¿cuándo abrir una persona moral y qué beneficios o perjuicios puede tener, etcétera? Pero siento que también tenemos ahí cierta mala información respecto a que decimos, no, es que los dividendos son caros, me va a costar tal cantidad y es que mejor ni trabajo porque la autoridad se va a llevar todo cuando yo decrete dividendos. Digamos así rapidísimo, mitos y realidades acerca de los dividendos, Rafa. Que se supone que sería lo que tendría que buscar cualquier empresa claro. al momento de operar desde que abre la cortina, ¿no? Sí, yo creo que el tema de los dividendos definitivamente en el tema fiscal, en materia fiscal siempre ha sido, sí, cuestionado, señalado, incluso hasta, desde mi punto de vista, un tanto exagerado. Yo de hecho, he impartido algunos cursos de pago de ISR por pago de dividendos y siempre les he dicho, a ver, el pagar dividendos no es algo malo. Yo creo que hoy es necesario, más hoy que antes, o a lo mejor desde siempre ha sido necesario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas justifica, ¿no?, de cierta manera el ingreso del socio. Conocemos muchos esquemas, muchos socios en los cuales nunca han recibido un peso de dividendo. Entonces, ¿de dónde, no, Sí. tienen esa calidad de vida, esas comodidades? Sí. No lo hay, ¿no? Y obviamente
¿Por qué? Porque el contador dice es muy caro, ¿no? O implementan otros esquemas, entre ellos justamente lo que tiene que ver con estas primeras fracciones del artículo 94, ¿no? Para la asimilación. Y bueno, en ese sentido, pues les pagan de otra forma. O inventan por ahí la renta, inventan por ahí los famosos regalías, una serie de esquemas, ¿no? Sí. Pero dividendos no lo tocan. Entonces, yo así lo he comentado. Yo creo que el pago de dividendos es un costo de oportunidad, desde mi punto de vista. Okay. ¿Por qué? Obviamente se tiene que pagar impuesto, sí. ¿Hay beneficios? También, creo yo. ¿Se puede dar un diferimiento del impuesto? Sí, artículo 10, ¿no? ¿Habrá un beneficio respecto al no pago del impuesto por dividendos? Sí, el mismo artículo 10 respecto a cuando provienen de CUFIN, ¿no? Entonces, yo creo que, y vuelvo nuevamente a la precisión que hiciste, son trajes a la medida. Cada empresa, ¿no? Cada socio accionista tendrá sus particularidades. Claro. Y en el pasado reciente alguien me decía, un socio, fíjate, oye, contador, yo creo que ya me tienen que pagar dividendos. Sí. Y bien otro tema, ¿no? Que obviamente no lo tocamos, pero que ahora con esta carpeta, ¿no? Que se está elaborando, y ya he visto por ahí algunos hasta encuadernados, ¿no? De documentación del beneficiario, okay. O sea, todo un esquema ahí. Sí. Pues nos estamos olvidando justamente que el velo corporativo, pues, desapareció. Hoy, obviamente, las entidades tienen que ser más transparentes, pero también nos encontramos con la otra parte del socio que dice, espérame, yo no te voy a integrar esos documentos, no te los voy a dar. Y entonces, ¿cómo lo justificas? Entonces, para mí, pagar dividendos creo que sí es válido, es necesario, es un costo de oportunidad, y habría que planificarlo correctamente. El momento para pagarlos y sobre todo la viabilidad, ¿no? De acreditarse o no el impuesto para efecto de diferir, ¿no? Esa carga fiscal o no. Porque algunos también, cuando hemos visto un caso práctico, me dicen, es que se castiga, ¿no? Mucho a la CUFIN. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas, claro. Pero para mí es un costo de oportunidad. Si no lo pagas hoy, lo pagarás mañana. Sí. Pero, pues obviamente, tendrás que aprovechar, ¿no? Y lo planea, ¿no? Esa situación de eso es algo muy importante. Y hoy ya muchas personas quieren hasta justificar el origen de sus ingresos. Claro, desde luego. ¿Tu amigo, respecto a los... Pues mira, yo me quedaría con algunas reflexiones porque el tiempo ya nos rebasó. Sí. En el entendido de que sí se pueden hacer cosas para bajar la carga fiscal, indudablemente, pero en su momento el fiscal que estaba en turno, el procurador fiscal decía, la asesoría fiscal es buena. Dice, siempre y cuando se apegue al marco jurídico. Entonces yo creo que por ahí viene la línea. No perder de vista la ética profesional, y yo creo que hay que hacer lo posible por cumplir los requisitos de la ley para que no tengamos observaciones de la autoridad. Porque eso es lo que está haciendo Tavo. Hicieron con este ejemplo que realmente ahí se los dejo en la mesa si es deducible o no. Fíjense, tengo una cuenta por cobrar de 123,000 de un cliente. Contratan una abogada y nos cobra 246,000, exactamente lo doble. Da un recibo de honorarios, cuando se tendría que asimilar a salario es recibo. La pregunta, ¿sería deducible? Fíjate, 246,000 pesos. ¿Y se pagó retención de renta? Sí. ¿Retención del IVA? Sí. Oye, yo nada más pregunto, ¿está materializado? ¿Hay estricta indispensabilidad? ¿Razón de negocio? Ahí lo dejo para que vean que la gente realmente está abusando. O sea, ¿cobró el doble? Exacto, exacto. ¿Dónde estuvo el beneficio? Entre otras cosas, ¿eh? Y no hay que perder de vista la fracción cuarta del 94, ¿eh? Cuando son honorarios preponderantes, la ley que dice, asimílalos de manera obligatoria a sueldos y salarios. Así es. Entonces ahí dejo el tema, aunque se hayan pagado las retenciones, para que vean que aunque se retenga y se entere, no en todos los casos es deducible. Gracias por la invitación, Tavo. Al contrario, amigo. Un placer, Rafa. Es tu programa. Rafa, muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad que no sea ahora sí que sea la primera y no la última, por favor. Y pues bueno, por último, gracias al staff, de verdad, muchas gracias, ingeniero Pepe, Diego, Jonathan.
Muchas gracias y sobre todo a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos la próxima charla fiscal entre amigos. Muchas gracias. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.